13 lateral, pero era Qatar, me decepcionó mucho Qatar el viernes pasado. Canadá, por ahí me llega un reporte, un chisme, y no es de Javi Álvarez, es nuestro productor, mi querido Álvaro, de que están contentos ellos con haber llegado al Mundial y que ya lo que venga es postre nada más. ¿Usted cree? No, no creo. Yo creo que hay que ir a partirse el alma, hacer, ¿no? Claro. Sí, por supuesto, y más sabiendo que el próximo Mundial después van a ser uno de los anfitriones. Imagino que van a jugar con todo. Ya veremos. Uruguay perdió en el partido del fin de semana 1-0. Acá la toca Alfonso Davies, que acá tiene una labor muy diferente. Lo van a ver más metido al centro. Toca de aquel lado con Darrea. Aquel es Johnston. Quiero ver cómo se paran estos, ¿no? Porque yo leía que era línea de 5. Ahorita me dices tú, Álvaro, Canadá me refiero. Exactamente, yo creo que van 3 hoy: Johnston, Victoria y Miller. La página oficial de Canadá tenía a Scott Kennedy. A Scott Kennedy, sí. Exacto, como 3 defensores, pero ahí vemos a Johnston y a Miller. Imagino que Victoria va a jugar como tercer central y por fuera Richmond Laría y Adekudbe. Acá viene mientras tanto en la salida de primera el toque de 3 dedos. Trataba por ahí Varela. Falta, lo atropelló, nada, juegue. La tiene Valverde. Aquí viene Fede. Toca por en medio, le queda a Miller. Eustaquio. Y otra vez Adekudbe. No salió, juegue. Empieza con buen ritmo el partido. Cáceres. Para Rochet. Clarita la línea de 3 de Canadá, John. Parece, ¿verdad? Que sí. Así, sí, línea de 3, por fuera Laría por derecha, Adekudbe por izquierda. Entonces está el gigante Vitoria atrás. Y no está Kennedy. Entonces nada más hace un cambio el señor Hertman. Solamente es el ingreso de Richmond Laría, el de Nottingham Forest. Así es. Está con Toronto ya, ¿no? ¿Perdón? Está con Toronto ya Larrea. Según tengo yo acá en mis datos, igual yo te creo. Me parece que termina la temporada en Inglaterra, porque él estaba a préstamo. Algo parecido con Guillermo Varela de Uruguay. Todavía está en el Flamengo, pero tiene que volver al terminar la temporada al Dinamo de Moscú. Acá la tiene otra vez Cáceres, el otro Cáceres. De aquel lado, Olivera. Y de nuevo Rochet. Trazo largo al frente. Lindo toque, poquito largo. Se cruza bien allá Miller. No puede Eustaquio. Sigue peleando. Buen primer toque. Buena carrera de Eustaquio, pero llega primero acá Betancourt. La barrida a la pelota, ¿no? Dice que fue a la pelota Miller. Pero creo que sí alcanza a agarrar a Canovio. A mí la verdad no me parece que haya ido a la pelota. Creo que Canovio le cruzó bien la pierna por adelante y se lleva el golpe. Mira, pero me llega la pelota. Sí es fuerte la entrada, pero ¿ves? Le pega la pelota. Toca la pelota primero, sí. Pero toca también, la pelota primero, pero también es fuerte la entrada. El tema del reglamento ahí discuten justamente Suárez con Miller, es la fuerza desmedida, es la intención lo que le cobra el árbitro ahí. Tranquilo, le dice Darwin. Espero que el partido no se vaya a degenerar desde el punto de vista de peleas, desde tan temprano. Sí, el otro día platicaba con nuestro Claudio Suárez y me convenció, ¿no? ¿Qué quiere decir fuerza desmedida?
Pues tú Claro, vas con, pero tú eso vas con, tú vas con fuerza. Lo tienen en el reglamento así exactamente. Sus amigos ingleses Sí, que pero- manejan todo el tema del reglamento lo tienen escrito así. Pero defínemelo, ¿no? A ver, cuidado acá, oportunidad de balón parado. Chanflazo, arriba, golazo. ¡Golazo! ¡Qué lindo disparo de la Cruz! ¡Qué lindo, ¡Qué linda colocación! No hay que tomar mucho vuelo. Un derechazo fantástico de Nico. Su segundo con Uruguay 1-0. Ahí justamente la seña del corazón de Nico de la Cruz para su esposa y sus hijos. Tremendo golazo del futbolista de River Plate. Nos tiene acostumbrados así en el equipo de Marcelo Gallardo. En el partido anterior contra Irán hubo un tiro libre cerca y Luis Suárez no se lo dejó. Aquí sí, qué bien que la mete en el Pero ángulo, fíjate, nada que hacer. Álvaro, y se resbala al momento de hacer contacto. Se cae, el pie de apoyo. El pie de apoyo se le va. El pie de apoyo se le va un poco y la mete en el ángulo, Sí. que se le vaya siempre el pie de apoyo ahí entonces. Y hubo amarilla para Larín. Pero no sé por qué sería, pero porque el de la entrada había sido Miller. Por protestas al árbitro Kralovic después de la falta. Muy bien. Qué golazo. Sí, la verdad que sí. Sí, Luisito, ya dele chance a los jóvenes. Claro. Deje patear a los demás también, porque aparte de que Suárez ha hecho goles de tiro libre Sí, con la sí, selección, sí, con hay todos muy lados. buenos rematadores acá también, como Valverde, por ejemplo, o como de Arrascaeta, que hoy no entró como titular. También se resbala Victoria allá en el despeje. Va a estar un poco floja la cancha. Está lloviendo ahorita la temperatura. Ya empieza a hacer frío en Europa. 56 grados Fahrenheit. En este momento son las 6 de la tarde con 8 minutos en la capital de Eslovaquia. Aquí juega la selección y juega el Slovan Bratislava. Estadios lindos para fútbol especialmente. Le caben 22.500 a este escenario. Toca atrás Luis. Buena mague de Valverde, luego Bentancur. Le da la vuelta acá con Cáceres. Sale Martín. ¿Con quién? Con Varela. Canovio. Empieza a tener la Uruguay. Hay otra falta de Canadá. Ahora fue Samuel Adekugbe y otra vez me bajaron a Canovio. A Canovio, sí, futbolista que juega en el Paranaense de Brasil. La cancha se ve muy húmeda, John, Sí. muy mojada. Mirá ahí cómo quedó Sí. después de la barrida del canadiense. Por eso se han resbalado varios, inclusive Nico de la Cruz cuando remató para el golazo de tiro libre. Bueno, el toque trataba ya. Suárez la tiene Adekugbe. Va a tener que reventarla Borjan. Cabezazo de Cáceres. No quiere ir para atrás el otro Cáceres. Brinca Valverde. Y la tiene Johnston. Cambio de juego para Samuel Adekugbe. A ver si llega. Buen recorrido ahí de Varela para que la tenga Alfonso. Buena magia, Alfonso. Otra vez Adekugbe. Otra vez Davis. No, primero Eustaquio. Y de nuevo Davis. Quiso hacerle el caño ahí a Canovio. Adekugbe va a tocar para Davis, creo. Pensé. Se tarda un poco, se deja llegar. Todavía acá Jonathan David. Alfonso. ¿Quién le da? Eustaquio. Nadie se atreve. Sigue Davis. Bien, la barrida Valverde limpio con pulcritud. Y toca atrás para Rochet. Epa, Ay, Roche. salió bien, No me ponga así nervioso era, con tranquilo. esos pasecitos hacia atrás. No me ponga nervioso. Y también, sí. Otra vez la tiene ahí. A usted le Bentancur. gusta el fútbol champagne, entonces. Sí, le no, gusta pero que yo a salgan veces. jugando, esa pulcritud. Si yo estoy A mí ahí. me pone nervioso. Si yo estoy ahí, señor izquierdo, yo le doy, yo la reviento. Ahí me pone nervioso. ¿Sabe quién le manda saludos? Mande saludos. Alguien que vistió esa gloriosa camiseta celeste, el gran Cecilio de los Santos. Oh, Nos está salúdemelo, viendo desde sí. México. El otro día le dije que me mandaron un mensaje acá a Cecilio. Gran abrazo para Cecilio, Sí, 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 espectacular jugador y que supo vestir la camiseta de Uruguay.
y que a pesar de todo, bueno, y a pesar de que le vaya a la América, no pasa Usted va nada. a decir a pesar de todo que jugó en el América. Sí, ¿verdad? sí, claro, claro. Dígalo, que igual Cecilio no se va a enojar con usted. ¿Paul? No, abrazo, mi querido Cecilio. Tranquilo, Luis. Estamos a un mes del Mundial, hijo, tranquilo. Pero ¿cómo juegas estos partidos? Tienes que jugarlo, ¿no? No sé, Álvaro. Es que Suárez, por supuesto, que tiene su lugar asegurado, pero para Nico de la Cruz, por ejemplo, es una final el partido de hoy. Para Canovio también, porque tienen que entrar a la lista final. Recordá que no está Cavani todavía acá, ¿eh? Ahí robaba. Cavani va a venir, entonces alguno se va a caer. Godín va a venir, alguno se va a caer. Josema Jiménez también. El que está casi seguro que no va a venir, lamentablemente, es Araujo, el del Barcelona, Ronald Araujo. Lo operan mañana en Finlandia, John. Acá viene Davis. Tiene a De Cook B. Le va a dar Davis. Qué bien, Alfonso. De primera no era mala, No es una buena llegada, no era para nada malo ahí el remate de Davis. No le da, le pega muy abajo, pero es una buena jugada. Primero de Alfonso y después de Jonathan. ¿Qué pasa, Dieguito? ¿Calmados? Tranquilo, dice Diego, justamente. Campeón con Pachuca como técnico, Fue campeón con Pumas, dígale a Cecilio que fue campeón con Pumas, sí. Este sí fue campeón con Pumas y después como entrenador con también Pachuca. Lo hizo muy bien con Pachuca. Así que la pelota rebotó en un defensa, viene el centro, buen centro, cabezazo que se va ligeramente desviado. Fue Johnston al final. Nada más alcanza a rozarla, pero es una buena llegada, balón parado de Canadá. De acuerdo, fue muy bueno el anticipo, casi sin saltar, anticipa bien con el piquecito corto, la quiere cambiar de poste justamente el futbolista del Impact Montreal, se le va desviada. Hay que tener mucho cuidado con esto del juego aéreo. Oye, Álvaro, me decías que criticado a Araujo un poco, ¿no? Por operarse. Es muy... sí, ¿sabés lo que pasa? Que a él le dijeron que si reposa podría llegar al Mundial, pero también podría volver a lesionarse. Y te lo cuento rapidito. En el Barcelona 2 reposaron, que son Ansu Fati y Umtiti, y recayeron de la lesión muscular. Los que se operaron, como Dembélé y Sergi Roberto, con este doctor finlandés que va a operar mañana Araujo, se recuperaron y no tuvieron ningún problema. Entonces, por eso decidieron, con los ejemplos de sus compañeros, operarlo a Araujo. Arrancó un poco antes Alfonso Davis aquí. La gente de Uruguay tiene que entender que Araujo tiene corta edad, que iba a jugar su primer mundial, que más que él nadie quiere jugar con la selección de Uruguay, pero está su salud primero que nada y necesita operarse, lamentablemente. Vamos a ver si llega. Señor Herdman, que brincó a la fama dirigiendo a las damas, primero en Nueva Zelanda y luego con las de Canadá, con las que ganó medalla de bronce en Londres y en Río, los Juegos Olímpicos, y tuvo la mejor eliminatoria en la historia de Canadá en CONCACAF. Fueron del mejor equipo, ganaron todos sus partidos, ganaron todos sus partidos. ¿Cuántos son? ¿18 partidos? ¿14? Claro, porque se hizo la hexagonal final, porque Canadá estaba virtualmente eliminado, pero a mitad de camino inventaron la hexagonal y sacaron del camino a Honduras y Salvador, que estaban muy cerca de clasificar. Qué bien por Canadá, lo aprovecharon muy bien y, como tú decís, terminó siendo primer lugar por diferencia de goles en CONCACAF. Ganó 6 y empató 1 en casa. Las únicas 2 derrotas que sufrieron fueron de visitante en Costa Rica y en Panamá. Al final quedan empatados con México en la diferencia de goles, pero por mucho fueron el mejor equipo de la eliminatoria. Y mostrando cosas interesantes además. Una frescura. Tiene buenos jugadores, sí, tiene jugadores en equipos de primer nivel como Davis, por ejemplo, que la rompe en el Bayern Múnich. Y David, el otro, ¿no? Que juega en el Lille. Sí, señor. Jonathan David. Sí. Y jovencito los dos, uno 21 años y el otro 22. Mire qué futuro tiene Canadá para el Mundial que se va a jugar acá en su casa. Al que están esperando, así como también allá, caso particular es el de Atiba Hutchinson, ¿no? El veteranazo que tiene 39 años y todo el mundo quiere que vaya al Mundial.
Exactamente. Lesionado. Sería un premio a su espectacular carrera. Exactamente. Acá viene mientras tanto Johnston otra vez. Aquí viene Canadá. Toca el espacio. Va Larrea. Ay, se le fue se le acabó la cancha. Toque más rápido. ¿Qué pasa, Richie? Yo sé que hay muchos jugadores que nacieron en Inglaterra en esta selección. Yo sé que usted los tiene de vecino, pero me dice ay porque usted va por Canadá el día de hoy, ¿no? No. A mí me gusta ver buenos partidos. Bueno, entonces disfrute al fútbol champagne uruguayo, señor Laguna. Ya tanto que se equivoque uno como el otro. Tenemos fútbol champán de los dos. Allá brinca Cáceres. A ver qué hace Olivera. No salió. Pelota para quién, para Uruguay. Buena Matías, le gritan al jugador del Napoli. No puede de acá el pie, la tiene Luisito. Toca rápidamente de este lado. Otro resbalón. Sí. Miren nada más hasta dónde acaba Varela. Claro. Y mejor que la pelota se le fue, porque Júntense salía un más. Contragolpe rápido por Canadá en ese sector. Júntense más, me Lo parece mejor decir que ahí. tiene Canadá, John, ¿eh? ¿Qué, Álvaro? Salir rápido por bandas. Sí. Adukekbe es muy rápido. Obviamente ya sabemos de Davis. Aquí está Piet. Tiene acá al lado a Eustaquio. Otra vez Miller y acá Adekugbe. Aquí viene Samuel. Toca mal. Bien, Rodrigo. Otro resbalón más. Otro más. Adekugbe de nuevo con Piet. Tiene a Davis. Empieza a tenerla un poco más Canadá, pero en estos pasecitos que pues igual pueden ser un poco intrascendentes. Vitoria, otra vez Miller. Otra vez Adekugbe acá si quiere. O primero Davis. Eustaquio en medio. Prefiere con Vitoria. Sale Borjan, trazo largo. Buen cabezazo de aquel lado de Olivera. Y hasta atrás tengamos... ¡Ay! Tranquilo, Laguna, tranquilo. Ya la tiene otra vez Valverde. Y acá viene respirar. Nico de la Cruz. Disfrute. De este lado Canovio. Tócala más rápido. Me parece que se tarda un poco de la Cruz ahí. Y toca en medio con Bentancur. Bueno. Yo la verdad, señor Laguna, soy Dígame. a la antigua usanza o medio antiguo me quiera llamar, pero los defensas tienen que jugar con los tapones largos de aluminio. Si no, pregúntele a su amigo Cecilio. Ahí se están resbalando mucho y los defensas y el guardameta tienen que dar seguridad total. Preguntale a Claudio también. Se ponían esos larguitos y los afilaban todavía antes de los partidos. Bien Suárez de aquel lado. Oportunidad, pero atento Borjan. Agradece Núñez. No lo ha tocado Darwin todavía, creo, ¿eh? No. Aquí está el delantero del Liverpool. Y hoy está jugando un poco más en una posición más conocida para él, porque cuando Uruguay juega con tres puntas, Pelistri de un lado, Suárez en el medio y Darwin del otro, queda muy cerrado contra la banda izquierda y es lo que no está acostumbrado él, que no hizo ni en Peñarol, ni en Benfica, ni en Liverpool ahora, o en Almería. Pero bueno, está Suárez y mientras esté Suárez tiene que hacer cola. Se cruza bien Sebastián Cáceres de Defensa de América. De aquel lado otra vez Larrea. Piet. Acá está Miller. Ahora tiene Liam. Hacia el movimiento de Cook. No se lo respetó Lamar. Eustaquio. Otra vez Johnston. De nuevo Piet. Ahora sí a de Cookbe. Otra vez no quiere Lamar. Davis. Eustaquio. ¿Con quién dice? Y de nuevo Vitoria. Por donde todo Uruguay defiende y se equivoca Vitoria. Y ahora qué linda pelota. Qué buena anticipación. Salió el líbero que la leyó muy bien Borjan, La leyó muy bien y se arriesga, pero buen timing porque se escapaba peligrosamente Núñez.
La hace muy bien el guardameta y está atento, como vos decís, pero me parece que faltó un poquito el pique de Núñez para intentar ganarla. Y luego, ¿queda ¿qué pasó? sentido? No sé si es en el choque con Núñez o él solo se dobló ahí el tobillo, está con su pierna derecha, parece que es lo que le molesta al capitán Borjan. Me pareció que Núñez podía haber hecho un poquito más de esfuerzo. Sí, señor. Pero sentado aquí es facilísimo decir y opinar, ¿no? Hay que estar ahí. No sé Él quizás pensó que la pelota le podía llegar y así esquivar al movimiento del guardameta porque no quedaba más nadie. Como bien decís tú, era el líbero que salió a jugar a 3/4 de cancha. No sé si lo alcanza a pisar o a darle una... Es el tobillo, John. Yo creo que él aquí, se a ver, dobla. mira ahí está, ves una patadita de Darwin, buscando pegarle a la pelota. Sí le alcanza a dar en el huesito, creo, ¿Cómo duele eso? Es un accidental, ¿no? O sea, Darwin está buscando la pelota y él... Tranquilo, le dice Borjan a Johnston, a sus defensas centrales. Canadá está jugando al límite con lo del recurso del fuera de juego, John. Ya van 2 seguidas que faltó un poquito de precisión en el pase uruguayo, en el último pase, en la filtración, un poquito más de fuerza en el pase y se hubieran ido solos. Sí, pero aquí el error es error grave de Victoria, ¿no? O sea, la verdad que... Claro, Sí, regala la pelota y justo lo que tú decías, no puede el último cometer esos errores, ¿no? Claro. Nuestro buen amigo Diego Alonso, ¿qué pasa? ¿A quién le está hablando? Con Canovio y ahora con Nico de la Cruz. Dos que justamente pelean el lugar, porque para el gusto de Alonso o para los últimos partidos de eliminatoria, sus 2 titulares fueron Pelistri, el del Manchester United, y de Arrascaeta, el del Flamengo, en esas posiciones. De primera ahí Canovio, toca mal. Cuidado, Borja, a ver cómo andas del tobillo. ¡Ay! ¡Recórtelo! Definitivamente hay que estar muy bien del corazón para ver estos partidos. Realmente. Aquí está otra vez Milan Borjan, va de aquel lado con Johnston. Presiona un poco más Uruguay. La tiene Piet, viene por ella David. Toca acá con Alfonso. Y aquí puede ser peligroso Davis porque le gusta estas. Lo hace bien. Tiene al lado allá otra vez a Davis para que le dé. Dele, papá. Dele el tiro bien colocado atrás Rochet. Retrocedió bien Uruguay, hizo bien el repliegue con equilibrio en defensa. Así todo lograron sacar el remate desde afuera, pero le faltó potencia, me parece, ahí al tiro canadiense y estaba bien parado Rochet leyendo la intención de rematar hacia ese sector. Mira. Ay, qué cerca pasa Darwin Núñez. Sí, hay que levantarlas esas, creo yo, pero bueno. Sí. Como bien dices tú, acá con el cafecito es bien fácil. Es muy fácil, sí, hay que estar en ese lugar, pero realmente te pone muy nervioso. Se molesta un poquito. Tócala allá abajo, no me la des. Dividida la realidad. En pleno mundial, ahora cuando usted esté en Qatar, que Ochoa haga esto contra Lautaro Martínez. Ochoa no hace eso. Se muere del corazón, señor Laguna. Ochoa le pega. Claro, de primera, lejos. Y que el peligro vaya allá, hacia el otro arco. ¿Así? Esto de salir pero jugando. Pero la regala, señor. La regala, señor Izquierdo. Está bien, pero mirá dónde la regalás. Si la regalaba Borja ahí, donde se barrió Darwin Núñez, era el 2-0. Prefiero regalarla ahí, aunque usted me diga que no es un fútbol atildado, que no estoy en la modernidad de Guardiola y Jürgen Klopp y lo que usted quiera. Pero no todos los arqueros son Neuer y Ter Stegen, que juegan tan bien con el pie. O Jorge Campos. Jorgito Campos, el Brody, sí señor. ¿Usted cuando jugaba de arquero salía jugando así? Sí, yo le daba lejos, porque no me ve. No me ve, señor. Un niñazo allá, lejos. Sí, lejos, allá juegue. Brinca, güey.
Que salte allá el señor Trujillo. Allá claro, sí. Si fueron 25 acá, la salida es con Cáceres. Tóquenme solo es el grito acá para De la Cruz. Se parece a Cecilio, ¿no? Le da un aire. Se parece a Cecilio, ¿verdad? Sí. ¿Sabes que él es hermano de Carlos Sánchez? Son hermanos de mamá del Pato Sánchez. ¡Oh, golazo! ¡Oh! ¡Qué lindo, eh! ¿Quién fue otra vez, De la Cruz? El Pato, sí, el Pato. Digo, qué lindo, qué viento, me encanta eso. Un poquito fuerte le pegó, pero lo vio, Sí, señor. Mire qué bien, Primero el primer toque y luego el segundo. Notable el primer toque, controló para que le quedara justamente y estaba viendo al guardameta adelantado, que ya lo hemos visto varias veces que juega fuera del área chica. Sí. Qué bueno que le pasó eso a Borjan ahorita para que no haya salido tanto. Así es. Anoche nos tocó hacer un fútbol femenil acá en Fox Deportes con Alex Luna. Y una futbolista de Monterrey hizo un gol espectacular parecido a este desde lejos. No me diga, por encima. No me diga el marcador contra mis Pumas. No me diga. No le digo el marcador porque fue una goleada estrepitosa para el equipo de Pumas. ¡Epa! Entradita de Canovio sobre Alfonso Davis. Por ahí veía una lona que decía Fonzi, can I have your shirt? Mire usted. Para Alfonso Davis. ¿Con quién? Dice Piet. ¡Muévanse! Es lo que dice siempre Guardiola. No le echen la culpa al que pierde la bola. Denle opciones, ¿no? Claro. El que se tiene que desmarcar y marcarle justamente a dónde quiere la pelota. El que marca el pase es fundamental para poder recibir solo. El señor Herman abajo en su pantalla dando indicaciones de que salgan un poco más. Eustaquio va de aquel lado. Otra vez con Johnston. Trata ya David. El parado de Uruguay hasta el momento le ha cerrado los caminos por bandas a Canadá. Sin duda que eso lo ha trabajado, lo vio por supuesto Diego Alonso de los partidos anteriores, porque Canadá por bandas es donde hace muchísimo daño en velocidad. Se equivoca Eustaquio, la tiene ahí otra vez Bentancur. Qué buena acá para Canovio, termínela. Ya no pudo, va a tener que aguantar un poquito ante la marca de Adekugbe. Viene el centro, el remate, gol. ¡Ay! Qué lindo remate. La prende bien Darwin, Bueno, o sea, la prende bien, pero se le va arriba. No sé si me estoy contradiciendo. La prende con potencia, pero le falta bajar el torso. Sí. Le falta agacharse un poquito para que la pelota no se levante. Qué bien Canovio, qué bien Suárez. Qué bien que lo ve entrar a Darwin Núñez. Y hizo todo bien Darwin, menos la posición final del cuerpo para que la pelota no se levantara. Era como tú lo decías, John, era un golazo por la jugada anterior. Inclinar un poco más, creo, ¿no, Álvaro? ¿Perdón? Inclinarse un poco más, creo. Inclinarse un poco más, agacharse un poquito más para que la pelota no tome tanta altura. Acá la controla Larín. Otra vez Davis de aquel lado puede ir, va en corto con Piet. Aquí está Eustaquio de aquel lado, muy adelante me parece. Mataron otra vez a la realidad. Tírenme una buena, ya ni los volteé a ver. Tienen una buena. Claro, eso es lo que le está costando a Canadá, poder ingresar por bandas, poder romper por ahí porque hay una buena marca. Está muy pegado Matías Olivera de un lado y muy pegado Guillermo Varela del otro a los posibles receptores. Otra playera para Valverde, por favor. También. La baja bien acá Miller. Davis. De aquel lado va a abrir. ¿Quién? Otra vez malo el pase para la Rea y agarraron a Johnston. Acá ya que viene Luisito. Los trazos largos para que... Qué buena. Bájela, papá. Qué buena. ¡Ay! Se volvió a resbalar. ¿De qué se queja? No sé de qué se queje, Que lo agarraron. A lo mejor un poquito lo agarraron, pero sin llorar Darwin, Qué bien la había bajado. Creo que el resbalón le afecta también un poco. Se queja Suárez también de esa jugada. Bueno, se ve que con el enganche, yo la verdad no lo llegué a apreciar, John. Cuando el enganche hacia adentro como que lo obstruyeron. Parecería, eso es lo que se quejan Suárez y Darwin. Y se patina un poco también. Lástima. Otra vez acá Bentancur.
Qué bien que le ha hecho la llegada al fútbol inglés de Bentancur, señor Laguna, ¿eh? A mí me parece que esa pieza fundamental de Conte. Sí, verdad, sí. Y Conte que ya lo había tenido en Juventus, sí, por eso él lo pide para el Tottenham. Exactamente. Tráiganme este charrúa para acá, dije. Claro, y jovencito también, Rodrigo, 25 años y debutó en Boca Juniors muy joven, sin haber jugado en Primera División de Uruguay. Eustaquio con Davis, adelanta mucho, buena barrida. Todavía acá David Adekugbe, Larín, Eustaquio, qué buena, Adekugbe, centro, buena recuperación defensiva, pero malo el despeje, no puede Larín, ya sale otra vez Bentancur, y ahora, no, está bien, sí, pero bien, allá adelante, claro, más adelante, no le da bien Valverde. Una cosa es jugar rápido y otra apurado. Ahí le faltó a Valverde en lo mejor que él tiene, que es la precisión en los pases. Vio que picaba Darwin Núñez y lo quiso dejar mano a mano, pero se apuró un poquito, podía haber dado un paso más. Buen punto ese, Álvaro, el de jugar rápido y jugar apurado. Sí, porque tenía espacio, a veces no tenés opción, pero acá tenés espacio, podés perder un tiempo más. Se equivoca Jonathan David, la tiene otra vez Rochet. A Darwin, no, prefiere salir acá con Varela. Se fue media hora de fútbol. Nada, párese, hijo, esto no es México. Párese. Este es clave, John. El lateral derecho de Uruguay es la posición que está indefinida todavía. Ha jugado Damián Suárez, ha jugado Araujo sin ser central, ha jugado Martín Cáceres. Varela lo hizo muy bien en la fecha FIFA anterior contra Estados Unidos aquí en Kansas. Vamos a ver hoy que tiene la posibilidad de jugar de titular, si se puede afianzar y se queda con ese puesto de Uruguay, que es el que todavía no estaría claro, pensando en el primer partido contra Corea el 24 de noviembre. Bueno, ¿cuántos puestos no están claros? El lateral derecho. El lateral derecho. Después estaría claro si se mejoran los centrales, quiénes serían los titulares. Ayer empezó a entrenar Josema Jiménez en el Atlético de Madrid, sí, y en esta semana vuelve a entrenar Diego Godín en Vélez Sarsfield. ¿Pero titular Godín todavía, Álvaro? Sí, señor. Para Alonso es titular. Si llega bien, si llega bien es titular. Lo está esperando hasta el final. Y el primer suplente de ellos sería Sebastián Coates, que está con una molestia en el isquiotibial de la pierna derecha, y el otro que juega de central es Araujo, que ese es el más complicado. Ojo, Darwin golazo. Lindo salto, qué bueno, hay que tener estómago, el centro de Suárez es preciso, justo ahí para el 2-0, tranquilito para Uruguay. Tercero con la selección del delantero de Liverpool. 2-0. Sí, señor. Qué bien que saludó a la bandera y el cabezazo con la marca de los negros hacia abajo, con la frente, para que le pique antes al guardameta y no llegue. Cómo se mantiene en el aire. Qué buen doble ritmo que hizo para mantenerse. Y después ahí, saludando a la bandera, señor Laguna, nada que hacer para el guardameta Borjan. Qué bien que le viene este gol a Darwin Núñez para agarrar confianza en la selección. Y con Liverpool también, para todo. Con Liverpool también, pero en la selección le ha costado. Imagínate, acabas de decir recién su tercer gol. Entonces toda la gente dice, no, tiene que venir Cavani, jugar Cavani de titular. Yo creo que este muchacho realmente, si agarra la confianza y tiene el ritmo deseado, Uruguay va a tener un centro delantero de época también por 10 años. Sí, ahora tiene, la verdad que nos hemos vuelto muy exigentes. Es su partido número 13 con la selección, ¿no? O sea, también. Bueno, 13, hay que ser calmado. Está bien, pero 13, John, con 2 goles nada más para un delantero, teniendo adelante a Suárez y a Cavani, no son buenos números. Eustaquio, necesitas más para sacarle el puesto a uno de ellos. Toca de aquel lado para Jonathan David. Le va a dar David, creo. Eustaquio abre bien para Johnston. Viene Canadá tratando de descontar aquí el centro. Fácil, cómodo para Rochet. Cómodo está el partido para Uruguay también. Canadá no inquieta a pesar de algún remate de media distancia o este desborde. Uruguay ha tenido, aparte de los 2 goles, un par de aproximaciones más. La de Darwin Núñez por encima del poste y otro desborde de Canovio. Uruguay está manejando bien el partido en la mitad de la cancha y ahí se está haciendo fuerte con el buen trabajo de Bentancur y Valverde.
volviendo a la teoría esa de que Canadá está contento con haber llegado al Mundial. Van a jugar van a jugar un partido contra Japón todavía antes de la Copa del Mundo y ahora tienen un grupo bravo, Álvaro. Abren con Bélgica, luego Marruecos, Croacia después y cierran con Marruecos. O sea, la verdad que es bravo. Es bravo. Pero usted no puede llegar a un Mundial diciendo estoy contento con estar acá. Tiene que ir a competir. Fuera de lugar, ¿no? Me tocó ver a Qatar con México y Estados Unidos como los gigantes del área y quedó primero en el grupo. Entonces tiene que ir a decir, bueno, a Marruecos le tengo que ganar. Y a Bélgica y a Croacia a ver si saco un puntito, si entre ellos también se sacan puntos y puedo clasificar. O sea, no se puede ir a un mundial con esa mentalidad, me parece ya perdedora de antemano, decir, no, ya estoy contento con estar acá. Y quizás lo puedan declarar hacia afuera, pero no creo que sea lo que sientan futbolistas que juegan en el Bayern Múnich, por ejemplo. No lo declaran, yo me enteré por ahí, los chismes, ya sabes. ¿Usted se enteró? ¿Usted tiene una fuente por ahí parecida a Javi, para la Federación Canadiense? Parecido a Javi Notas, ya sabes, de esos que hablan. Saludos a Horacio Álvarez, a Julio Blanco, muchísima gente, Fernando Acosta, a Papi Owen, mucha gente en redes sociales, Alex Tejera, gracias por acompañarnos. Acá llega Darwin, falta de Johnston nada. La tiene Piet. Encuentra ya a Jonathan David. Ahora yo entiendo, no sé qué opinión tengas lo de tener a Alfonso Davies tan en el centro, ¿no? Que yo creo que... Sí. ¿O será que nos acostumbramos? Más por banda izquierda, como lo hace en el Múnich. Nos hemos acostumbrado a verlo más por banda izquierda, ¿no? Pero pues allá en el Bayern no es fácil jugar en medio, ¿no? Exactamente. Llega acá a de Kugbe. Quizás es la posición que el jugador le gusta, ¿no? Y le pide al entrenador jugar ahí. Por ejemplo, Valverde, esta es la posición que a él le gusta, pero en el Madrid no puede jugar ahí porque están Modric y Kroos, entonces le toca jugar por banda derecha. Que lo hace muy bien, está jugando, que lo hace muy bien de todo. A Valverde póngalo de todo, que juega bien de todo. Creo que Davies también juega bien de todo, porque en Bayern Múnich hasta llegó a jugar un partido de defensa central izquierdo, parte de lateral, de carrilero. Acá está jugando como 10. Los que juegan bien de todo, señor Laguna. Eso es verdad. Pero hay una posición donde rinden mejor y donde se sienten más cómodos. Arriba es el grito, el cabezazo queda ahí, llega De la Cruz para sacarlo. Cuando yo jugaba al billar, que era yo vago, me decía el del billar, el que es bueno, hasta con la escoba juega, ¿no? Sí, le pega bien. No me decía así, era un poco más rupestre el comentario, pero usted me entiende, ¿no? Lo que quiero decir. Mire usted. El que es bueno es bueno. Sus dotes de billarista. Sí. No las conocía. Ya. Qué bien sale acá otra vez De la Cruz después del pase de Bentancur. Gran partido de Bentancur. Sí. Muy bien parado y administrando muy bien el balón también. Sí, fíjate, ahorita que comentabas lo de Tottenham, me llamó la atención que Conte lo llevara, Y dije, algo sabe Antonio, ¿no? Y por eso lo trae. Y ojo. Larín. Se tarda mucho en sacar el remate. Todavía acá llegaba Larrea. Dale, más rápido. Controlar y rematar rápido. Sí, dale, más rápido. Romario, rápido. Sí, acá. Mientras tanto Larrea. Alfonso Davies fue el de la jugada. A de Kugbe. Los gritos de Rochet para que venga Larrea, que ya que cambió de banda, va a tener que apoyarse. Sí, señor, lo aplaude ahí el preparador físico a Canovio por el esfuerzo. Rapidito abrazo a Máximo Laluz. Aquí está la jugada nuevamente. Qué bien que llega a cerrar Sebastián Cáceres, el futbolista del América de México. Ojo. ¿Qué es corneta o no? Saque de meta. No, señor. Saque de meta. Saludos a nuestro buen amigo Diego Weinstein. Usted lo manda a saludar mucho. Es amigo de la familia. Un gran abrazo. Está también mucha gente metida en redes sociales, sepan entender que no los podemos saludar a todos, pero están Fernando Robato, la Peña de Peñarol en Miami, muchas gracias por los saludos y las palabras elogiosas. Qué bueno que nos acompañen en Fox Deportes.
Otra vez acá Varela anticipa Victoria y la tiene Piet. Encuentra Davis, que ya se dio la vuelta. Aquí es peligroso Alfonso, qué buena pelota al espacio. Buena la bloqueada ahí, saliendo Rochet, aguantando valiente. Todavía Adekugbe, otra vez con Kamal Miller. Todo empieza con el 19. Eustaquio. Mire, ¿va a llegar? No, antes de la Cruz. Tratando de llegar jugando fútbol Canadá, ¿eh? Sí, señor. Ellos tienen de mitad de cancha hacia adelante un juego atildado, juego corto, triangulaciones, y lo intentan. Ahí fue muy bueno el desmarque de ruptura. Ahí le marcó el pase donde lo quería, pero después lo cerró bien la defensa de Uruguay. Está nuestra compañera Daniela López Guajardo con Mónica Delgado, la querida esposa del querido Bicho. Un gran abrazo para ella también. Qué bueno que nos acompañe. Viene el centro de Davis. Buen centro. Cabezazo de quién defensivo. Llega todavía de Kugbe. Eustaquio va a tener que ir atrás con quién. No diga que es Borja. Sí. Ay. Ahora le patea. Ay, si le patea de primera, señor. No, estaba difícil, estaba difícil. Estaba, pero podía haberlo intentado porque difícil. El arquero estaba lejísimo del área. ¿Y ahora? ¿Qué pasó? ¿Y ahora? Déjala correr, hijo. No, déjale, marcó fuera el lugar allá. Tienen razón los canadienses, ¿no? El árbitro la ley de ventaja. No, apareció Segatini. ¿Qué marcó? No, es que no podía aplicarlo, tenía que marcar el fuera de juego uruguayo antes. ¿Pero por qué tiene que marcarlo? ¿Y cómo que por qué? Porque era una jugada anterior, no pero era la misma jugada para aplicar la ley de ventaja. Pero si fue el despeje de Borja, ¿no? El segundo. Claro, pero cuando Borjan despejó ya había el abanderado levantado la bandera, tenía que marcar esa primero. No, yo creo que no tiene que marcarla. Ya te vi, gracias, seguimos. Era contra Uruguay, la tenía que marcar primero. No, usted es muy uruguayo, usted. Acá viene otra vez. Miller. Cabezazo al centro, cuidado, buen cruce de Cáceres. Entonces, Cáceres. Ninguno de estos dos Cáceres son los titulares. No, los titulares son Godín y Jiménez. El primer suplente es Coates. Si juega Araujo de lateral derecho, porque pero Araujo no va a ir, ¿no? Araujo no va a ir. No creo que llegue, lastimosamente no creo que llegue. Luis Suárez llegó al Mundial de Brasil siendo operado también menos de 2 meses antes por una rodilla, pero esto es muscular, esto es peor. Sí. Acá hay que ver la recuperación y cuando es muscular es mucho más complicado que una articulación que pueda ser tobillo o rodilla. Aparte hay 2 tendones del aductor, John, el aductor largo y el corto. El largo es el que va pegado al hueso. Se llama abulsión del tendón del aductor esta lesión. Es muy complicada porque es muy profundo. Lo va a operar una de las eminencias del mundo, el doctor Lasse Lempainen. Hace 350 operaciones por año de este tipo de lesiones. Pero bueno. Una diaria. Ojalá que pueda llegar. Está difícil. Buena, es el grito ahí, el cabezazo de Valverde para atrás. Está acabando el primer tiempo. Totalmente diferente Uruguay que contra Irán hoy, John. Dominando el partido a placer. Contra Irán también, pero no llegaba con tanta claridad en ataque. Y en defensa, las veces que los iraníes fueron a fondo, crearon peligro, incluso convirtieron un gol. Hoy está con un 4-4-2 mejor plantado. Que Alonso normalmente juega 4-3-3, hoy lo cambió y le está dando mucho resultado. Esto es bueno de cara al Mundial para tener otra opción. Uruguay 24 de noviembre contra Corea del Sur, después el 28 contra Portugal y cierran frente a Ghana ya en diciembre. Así es, Corea hoy ganó 1-0 a Camerún con gol de Hyun Min Song, el compañero de Bentancur en el Tottenham. Despertó, ¿no? Sí, señor. Despertó en la última fecha, había estado. De hecho lo sentó Conte por primera vez desde el 2018, creo que no arrancaba un partido Son. Entra de la banca y hace 3. Y imagínese. 3 golazos, ¿eh? No, espectaculares golazos. Sí. Ese día Bentancur hizo su primer gol en el Tottenham también.
creo que fue 5 a algo, ¿no? 6, creo que fue 6. 6, creo que al Leicester City, creo, 6-1, creo. Al Leicester, sí señor. Hoy más tarde gana otro rival del grupo de Uruguay, va a jugar contra Nicaragua, y por la Nations League juega Portugal contra España, partidazo de vecinos también en Europa. Que le ganó a la República Checa, ¿no? El viernes. Yo me imagino que usted está muy contento por cómo le dieron vuelta al partido contra Alemania ayer, pues, sus paisanos ingleses. Pero no aguantan, ¿no? Al final otra vez mi querido Harry, el sucio. Le terminan empatando, al ¿no? final 3-3, sí. Havertz. Ojo. Uy. Bien, Rochet. Que la está anticipando Eustaquio. Toca acá con Larín. Piet va a abrir de aquel lado. Ya la tiene David. Viene Canadá. Centro. Antes Cáceres. Todavía Johnston. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No te pares. No sé, bueno, quiso cobrar la falta. Fuera de lugar. Sí, señor. Sí, señor. Darwin se queja, pero sí había arrancado antes ya. Estaba adelantado, sí, estaba en un... ¡Epa! Está en la tele, Darwin. Claro, estás en Fox Deportes con el señor Laguna. Rodri, la segunda. Bueno, resbalones llega. Buen partido de Rochet. ¿Le ha gustado? Muy sobrio, bien parado. ¿Cómo dijiste, John? Perdón. No, que si te había gustado, Rochet. Sí, bien parado. Las veces que le tocó participar lo ha hecho muy bien. Mucha sobriedad para el guardameta de Nacional. Otra vez bien Darwin allá encontrando a Suárez, que a esta edad Suárez toca de primera y casi siempre toca bien. Se acaba el primer tiempo, entonces 2-0 gana el equipo charrúa. ¿Qué pasa, David? Gol de Darwin, su tercero con la selección fue el 2-0 al 33. El primero de un golazo en tiro de castigo de Nicolás de la Cruz para anotar su segundo. Una pequeña pausa, volvemos. Amistosos en Fox Deportes. Desde el Estadio Nacional en Bratislava para este amistoso entre Uruguay y Canadá, 2-0. Se viene de Arrascaeta. Se fue Luisito. Álvaro. Sí, señor. Futbolista del Flamengo, va a quedar como centrodelantero Darwin Núñez. De Arrascaeta juega un poquito más atrás como enganche. Bueno, aquí vamos entonces para amenizarles, para que se pasen un grato momento. Ya lo saben y lo saben bien, es The Beautiful Game. Daniel de Arrascaeta, Benedetti, Georgian. Juega para Flamengo, va a ser su partido número 40. Está entre algodones también para llegar al Mundial. Parece que habló con la sanidad de Flamengo y de Uruguay. Al final del Mundial lo operarían. ¿De qué, mi querido? Tiene un problema también muscular ya crónico. Todas estas cosas no será de tantos partidos de fútbol que hay ahora. Y ¿no? son muchos partidos con muy poco descanso. Tiempo de recuperación. Sí, caray. Sí. La exigencia es mucha. Vitoria con la falta. Es de los seguros, ¿no, Daniel, no? Sí, él va a estar. ¿Te dice Georgian? Sí, señor, Georgian, Sí, Daniel. sí. Georgian, Daniel. Sí, él va a estar. En los últimos partidos, incluso de eliminatorias, anotó goles muy importantes, sí, contra Perú especialmente. Es. Él va a estar sin duda en el Mundial de Qatar, acompañándole a usted y a toda la banda de Fox Deportes, señor Laguna. Usted también, ¿no? Usted también. Usted va a andar con ellos, ¿no? Sí, señor, ahí estaremos. Sí, Dios lo permite. Necesito la playera de Luisito Suárez, ¿eh? ¿Usted la necesita? Sí, yo la quiero, Luisito. Pero yo le voy a decir lo que usted lo critica acá. A Luis jamás. Usted sabe que yo jamás he criticado a Luis. Es más, cuando a mí me tocó la época... llegó. No llegó. Llegó. Yo sabía que cuando me tocaban partidos de Liverpool me iba a entretener. Iba a disfrutar. Iba a disfrutar.
Ojalá que ahora disfrute en estos próximos años del Liverpool con Darwin Núñez también. Sí, no sé, lo de Luis son era... diferentes, ¿no? Sí, pero son es muy diferentes. efectivo Darwin también. Son Sí. diferentes, especialmente en el carácter, que son diferentes. Sí, pero Darwin Luis, también es muy buen delantero y es un gran goleador, como lo mostró en el Benfica, en Almería, en Peñarol y ahora Luis era también en la pícaro. selección. Luis era pícaro, ¿no? Luis era pícaro, era yo sabía que yo sabía que iba a inventar un túnel y le iba a salir dentro del área y Usted se iba a divertir. yo me iba a entretener mucho. Como decía Piqué, nadie sabe cómo en esos enganches medios raros que hace, pero termina pasándotela por los caños. Sí. Sí, ha habido jugadores que me han tocado en el privilegio de narrar partidos. Él era uno de ellos. Di Canio, ¿te acuerdas de Paulo Di Canio? Yo también sabía que me iba a entretener con el loco. Estaba loco, pero me iba a entretener. Ese está loco directamente, después entrenador, pero sí. Sí, yo sabía que me iba a entretener, ¿no? Chelsea. Entró Junior Oilé también. Este es muy rápido también por bandas. Centro, segundo palo, ¿quién? Nadie. Hizo un gran partido contra Qatar, que tú lo hiciste con Claudio, ¿verdad? El viernes pasado. Me parece que fue la Real que no veo, no sé si fue por él. Es en esa posición, vamos a ver si ahí está en esa posición. Me tocó verlo jugar con Blackburn Rovers, juega para Reading ahora Junior. Me dice acá nuestra querida productora Aira Lamillo que lo regaña a usted, señor Laguna, porque está atacando mucho a los futbolistas de Uruguay. No he atacado a nadie. A nadie. No, hoy doy fe que hoy los está defendiendo. Eso es cierto. Otra falta de Piet. El jugador de Montreal le dio a Olivera. Sí, llegó creo que tarde y Olivera llega tarde y se termina llevando todos los tapones ahí en la rodilla izquierda. Yo pensé que ahí... No me parece mala intención de Piet, que fue a jugar el balón. Olivera también, que tiene una lucha con todo ahí en ese lateral izquierdo con Matías Viña, el lateral de Mourinho en la Roma. ¿Qué pasó? ¿Jugó de memoria Bentancur y no había nadie? ¿A quién se la dio, Rodrigo? Alonso. Que se ríe. Se ríe Alonso también, ¿vio? Sí, tiene razón usted. Yo creo que se la pidió Alonso, claro, o le dijo acá, y él la pasó sin mirar. Qué bien usted, Laguna. Se la pasó al Tornado la pelota porque le dijo acá. Qué bárbara. Aquí viene Davis. De este lado, ¿quién? Oliet. A ver, Junior. Buen centro. Tiene que regresarse Rochetti, tiene que conceder el tiro de esquina a Varela. Sí, bien parado Varela con esas coberturas defensivas, cerrando especialmente en el segundo palo. A veces está un poquito en la crítica hacia Varela, que es un central muy bajo, especialmente para jugar contra europeos por juego aéreo, pero él lo ha hecho muy bien jugando mucho tiempo en Rusia y ojalá que se quede con ese lugar en la selección. A mí la verdad me gusta mucho. Viene Eustaquio para el tiro de esquina, cerrado, cuidado, se pasea enfrente de la portería de Rochet, nadie para cerrar. El jugador del Porto. Así es. Saludos a Octavio Millán, que nos sigue desde San Antonio, en California, toda la familia Sicone, Giancarlos, Dennis, Grayson, muchas gracias por estar en sintonía de Fox Deportes. @ Sir John Laguna, @ Izquierdo 10, es un placer como siempre estar en contacto e interactuando con todos ustedes. La falta aquí de el golpe arriba, se disculpa Eustaquio, le acepta la disculpa de la Cruz, seguimos. ¿Quiere que le diga, señor Laguna, que De la Cruz se ganó un lugar en el avión hoy? Es lo que estaba yo pensando, ya lleva un golazo y otro delicatessen que casi hace otro, Sí, yo creo que ya se ganó un lugar con este partido, si estaba en duda, como creo que estaba en duda con otros futbolistas en la mente del Tornado Alonso. Sobre todo que es el último partido, ¿no?, de Uruguay. Y mire que usted tiene algunos espías ahí en la Federación Canadiense, yo tengo los míos en la Federación de Uruguay. Mire. Así que yo creo que De la Cruz hoy se ganó el lugar. Es que siempre quieres un tirador de esos, ¿no? Es un arma eso. Sí, lo necesitas. Sí. Lo necesitas porque tienes otros que rematan igual, tiro libres bien, como
Valverde, Suárez, Cavani, pero De la Cruz es muy preciso y Sí. en River Plate lo muestra en cada fin de semana. No controla allá Alfonso Davies. ¿Y querés que te diga, Mayon? Desde que su hermano de mamá, el Pato Sánchez, se retiró de la selección, y Forlán antes, por supuesto, Uruguay no ha tenido un buen cobrador de tiro libre. Sí. Tan efectivo, digamos. Y sí como se él. parece a Carlos, ¿eh? Y por supuesto Pues que sí, se parece. son de mamá. Y en el juego también. De mamá no solo son. físicamente, se parece en el juego también. ¿Sí le parece el ex Monterrey? señor. Tráigamelo, mándemelo a Monterrey, ¿no? ¿Al los Pato? Ray- ¿Al Pato Chico? No, al Pato Chico, Pero sí. Lo quieren de Europa, es difícil que ya pueda va ir a para allá. Monterrey, aunque Monterrey paga igual que Europa o mejor. Claro. Pero vamos a ver, porque el Pato salió campeón en Monterrey, lo Sí, quieren sí, mucho. Sí, muy querido, Claro. Carlos. Incluso la familia del Pato, que tenemos el gusto de conocer, nos dicen que ese sería su lugar en el mundo para retirarse después. Mire nada más. Está jugando en el Santos de Brasil, jugó en River Plate, salió campeón de América en River Plate cuando, ¿te acordás que hicimos la final contra Tigres? Sí. Ha estado por muchos lugares el Pato Sánchez, pero sí opinan que ahí Monterrey es el lugar donde le gustaría quedarse a vivir con la Tranquilo. familia el día que deje de jugar. Muchos se quedan, la verdad, tanto de los de Tigres como de Monterrey deciden quedarse. Mire a Cecilio, ahí se quedó. El ruso Brailovsky, otro compañero de Fox Deportes, se quedó muchos años también en No, México. pero me refiero que en sí en Monterrey. En Monterrey no. me refería. Bueno, Cecilio jugó en Tigres también, Sí. aparte del América. Otra vez Eustaquio, a ver si alguien cierra ahora sí. Pues un poquito más de fuerza se le pasa. Estaba ¿Sabes quién Vitoria. se quedó a vivir en México también? ¿Quién? No, Su mucho. amigo el Cacha Arévalo Ríos. Gidio, qué grande. ¿Qué hace el Cacha ahora? Saludos para el Cacha. Cacha me parece que todavía está jugando en una liga de... No sé si la de expansión, pero en otra liga de esas de México está jugando. Está aburrido, va a jugar hasta los 50 creo que el Cacha. Y lo puede hacer, Sí. porque tiene un físico privilegiado. Acá roba Eustaquio, parecía falta, es falta por atrás ¿Cómo cambió el de... mediocampo de Uruguay, John? El Egidio Arévalo Ríos y el ruso Pérez en Sudáfrica, ¿te acordás? Sí. Garra y corazón total. Ahora es clase y fútbol champagne con Bentancur y Valverde. Esas dos posiciones, el 8 y el 5, digamos, o los dos centrocampistas defensivos. Se ven un poco más finos, se viene Cone, se va a Piet. A jugar posición por posición. Sí, porque señor. Cone juega ahí en la posición que estaba Piet en el primer tiempo, ahí saludando el número 6 a sus compañeros. Jugador de Montreal también, Ismael. Hay muchos de Montreal, la defensa Sí, central, sí. Johnston y Miller, los dos son de Montreal también. Otro joven, 20 años de Cone, Álvaro, la verdad. Jovencito. Canadá tiene para seguir soñando, ¿no? Y pensar y dar otro paso más hacia arriba, creo yo. No, por supuesto que sí. Por supuesto, ya se dio cuenta que tiene con qué competir, tiene muy buenos atletas, tiene futbolistas. El guardameta, por ejemplo, nació en Croacia. Hay otro que nació en Londres, pero son nacionalizados canadienses y los puede aprovechar, como también los aprovecha Estados Unidos, futbolistas de distintas nacionalidades o por lazos sanguíneos por padres que nacieron acá y juegan para la selección de Estados Unidos. Eso es una gran ventaja que tienen estos dos países del norte, Estados Unidos y Canadá, aprovechar a los nacionalizados. Al que no vi ni el viernes ni he visto, bueno, hoy no sé si lo veamos, es a Cavallini, que... Lucas está en el banco de suplentes. Sí, pero no entró el viernes contra Qatar y vamos a No ver si le da, jugó. a ver si lo usa hoy. Exactamente. Ojo, nada. Lucas Cavallini jugó en el fútbol uruguayo en Peñarol, en México en Puebla, y se vino a jugar a la MLS acá. Tiene lazos sanguíneos también de Uruguay, de Argentina, y él nació en Canadá. Eligió jugar por esta selección. Acá se me agrandó un poco Davis y la acaba perdiendo, luego se equivoca de Arrascaeta. Se ha descompuesto un poco el partido, ya se fueron 11 minutos.
Y Carlitos no nos está viendo. Saludos a Carlitos, ¿no? Carlitos Patti. Sí. No, él siempre está en el Gaucho de Anaheim con Rodrigo, con todos los amigos allá, con Víctor, con Leticia. Un gran abrazo para todos los amigos. Que manden algo, Del sur de California. Acá el cambio de juego para Junior Oilet. Yo voy con mis amigos del Gaucho de Redondo, ya me conocen, ¿no? Y con Abel y con Tony. Ojo. Buena. Que también se juntan para ver partidos de fútbol. Acá la revienta cualquiera. Se cayó el partido, señor Izquierdo. Sí, Uruguay se replegó un poco más, le dio la iniciativa a Canadá en este segundo tiempo, en estos 12, 13 minutos que llevamos el segundo tiempo. Es Canadá el que ha tenido las intenciones de ataque, Uruguay un poquito más replegado. Falta que la pelota pase más por de Arrascaeta, que no ha participado mucho el jugador de Flamengo, para que él se pueda unir a Nico de la Cruz y a Canovio y así poder habilitar bien a Darwin. Atrás la tiene otra vez Vitoria. Borjan. Eustaquio. De aquel lado es Kamal Miller. Ya la tiene acá otra vez. Más o menos allá atrás. Tarda Larín. Atrás Cone si quiere. Prefiere darle la vuelta hasta acá con Johnston. Y llegó a Junior Oile Davis. Casi siempre bien marcado. Y la vuelve a perder Alfonso. Pero no puede salir Cáceres. No pudo salir, pero fue a romper bien lejos de su zona de influencia. Vienen dos cambios más por Uruguay. Sí. Uno es Ugarte, futbolista que juega en el Sporting de Portugal, en el Sporting de Lisboa. Y el otro que se estaba preparando junto a él es Satriano, Martín Satriano, centrodelantero que juega en el fútbol italiano y va a hacer su debut en la selección mayor de Uruguay. ¿Estos no tienen chance? Satriano pelearía el lugar con Cavani. Bastante complicado para Satriano, que es un joven futbolista, pero vamos a ver, imagino que ahora va a entrar él por Darwin Núñez y Ugarte va a jugar en la mitad de la cancha. Puede salir Bentancur o Valverde. Siempre un lindo recuerdo tu debut. Claro. Juega en el Empoli italiano, 21 años, Satriano. Cuidado, acá el centro, el remapenitas, Vitoria, porque ya estaba listo Darwin para su segundo. Qué bueno que era la jugada, venía saltando ya Darwin para darle de volea con derecha, lo había visto bien de Arrascaeta. ¿Van a molestar a Olivera? Sí, señor. Ya está para árbitro usted, señor Laguna. Ahí está. Clara la falta de atrás, y directamente y luego el balonazo. Bien amonestado. Sí. Esta es muy buena, lo ve bien de Arrascaeta, ya saltando, preparando la escopeta a Darwin. Muy bien el central canadiense que era Johnston para mandar afuera. Ingresa entonces Ugarte, deja la cancha en Uruguay. Ahí está el cambio, creo que era el 6 de Rodrigo Bentancur. Bentancur, ¿y el otro quién es? El otro es Ugarte el que ingresa. Imagino que, Satriano el que ingresa, imagino que es Darwin Núñez. Sí, Núñez. Ya estamos nosotros, usted para árbitro y yo para entrenador, atinando a los cambios. Sexto partido para Ugarte, que juega para el Sporting en Portugal. Compañero de Sebastián Coates, que es el capitán del Sporting de Portugal hace varias temporadas ya. Aquí está Satriano en su debut, bien decía Álvaro, 21 años apenas, buen físico, Sí, y es de esos 9 que le gusta a usted, señor Laguna, grandes, que aguantan, juegan de espalda, el 9 que juega en Europa, ese es el 9 que es Satriano, ojalá que hoy lo pueda demostrar. Aquí está el gol de Darwin Núñez. Golazo.
Qué bien que se eleva, qué bien que se mantiene en el aire. Ahí lo saludan a Darwin. Estaba Sebastián Sosa, el guardameta, que también jugó mucho tiempo en el fútbol mexicano, el Morelia. Hoy lo hacen Independiente. Toca la primera Satriano. Se equivoca en la salida Cáceres. Llega Eustaquio. Bien de Arrascaeta acá, de la Cruz. Epa. Toque bien, mi querido Ugarte, que la primera siempre es importante. La perdió Ugarte. Acá viene Davis. El centro buscaba Eustaquio. Nadie se atreve a disparar en Canadá, ¿eh? Sí. Todo el mundo se la da al de al lado. Todavía acá, espéreme. Quiso más a Olivera que ahora. Espéreme. Camanotazo que era una media vuelta de Jonathan David. Y bien Rochet dirigiendo, empujando la pelota hacia un costado, tiro de esquina. Bien los dos, bien David en el giro y sacar el remate rápido, que iba contra el poste izquierdo, muy bien lo hizo, control de zurda, remate de derecha y muy bien Rochet para mandar al córner. En la anterior te decía John que Ugarte nunca quiso más a Olivera que ahora, le salvó el error porque hubiera terminado en un gol de Canadá y Ugarte que está peleando también, claro, subirse o no el avión. Se andaba bajando. Exactamente. Y en el centro, acá en el tiro de esquina, le va a dar Davis. Centro no es bueno. Buen cabezazo defensivo. ¿Sabes por qué te digo lo de Ugarte? Porque en esa posición juegan Matías Vecino y Lucas Torreira. Luquita. Entonces está complicada para él, siendo los titulares Bentancur y Valverde. Este me gustó hoy, es el segundo partido que hace en la selección, debutó el viernes pasado contra Irán, ha hecho muy buen partido Sebastián Cáceres, muy seguro, aprovechando que tiene a 4 centrales adelante de él lesionados, aprovechando la oportunidad. Hasta que suene el silbato, dice el señor Kralovic. Le va a dar Eustaquio. Buen centro. Cabezazo arriba, caramba, era buena. Para Lamar Miller, pero no hace buen contacto, no gira bien, creo. No gira bien el cuello para darle con el parietal. Gana bien la posición, era muy buen centro. El que lo pierde es Martín Cáceres, que estaba haciéndole la marca personal ahí. Es muy grande Miller también, fue con mucha fuerza arriba. No pudo bajar el golpe con el parietal izquierdo. Dale de primera, Joe Junior. Y luego, ¿por qué quieren pisarla ahí Jonathan David? Dale de primera, parte interna al segundo palo y ve que con café es bien fácil acá, con el FIFA 23. ¿Para qué quieren salir jugando? Sí. Usted va con la que no le dio de primera, yo voy antes. ¿Para qué tanto salir jugando? Péguele un puntazo allá para Satriano, a ver cómo Valverde en el cambio de juego, la baja bien de aquel lado. El centro otra vez, cabezazo que se va por arriba. Difícil ahí el cabezazo para Satriano. Estaba muy bien de Arrascaeta atrás. Satriano lo anticipa y cabecea él, pero creo que la pelota era más para de Arrascaeta, mirá. Ya había hecho todo el movimiento para darle también de Arrascaeta para el cabezazo. Sí, pero pues es difícil para Satriano. No, es imposible. Es imposible porque si tú la dejas es probable que el defensor la saque, así que hay que de una ir a tratar de meterla. Otra vez atrás Miller. Cone. ¿Sabe a quién me gustaría ver algunos minutitos hoy? ¿A quién? A nuestro amigo Diego Rossi. Mire. Quizá pueda entrar por Canovio allá en el andarivel derecho, porque también es una posición que está en duda para el Mundial, y a ver si Diego lo puede aprovechar con su muy buena velocidad, como nos mostró aquí en el AFC y en su joven debut en Peñarol también. Trazo largo de Borjan. Cabecea por allá Ugarte.
¿Qué diferencia ves de este partido con el que jugó contra Qatar? ¿Está jugando igual Canadá? Lo que pasa es que a ver, permítame le digo, porque acá llega Larín, toca mal. A mí, bueno, no que me preocupe, ¿no? Pero me decepcionó mucho Qatar, después de que lo vimos en la Copa América, que compitió en la Copa, ahora jugó bien, llegaron a semis. Y la verdad que lo vi muy pobre al equipo, muy pobre. Les hizo 2 goles en 13 minutos Canadá y luego se dedicaron a llevar el partido nada más. A mantener la pelota sin verdad, presionar nada. Pero muy pobre lo de Qatar, ¿no? Y ahora se enfrentan con un equipo que es mucho más fuerte, obviamente, que va a ser latoso en el Mundial como Uruguay. Han tenido la pelota, pero les ha faltado punch, creo yo. Sí, Uruguay está jugando bastante diferente a lo que jugó contra Irán. Por eso te preguntaba, porque tú hiciste el partido de Canadá el viernes y a mí me tocó hacer el de Uruguay, y hoy está jugando totalmente diferente, con más posesión en la mitad de la cancha y con 2 puntas. Contra Irán no era tanta posesión, era más juego directo hacia los 3 delanteros que jugaron en aquel partido, que eran Pelistri, Suárez y Darwin Núñez. ¿Te gustó? Cuando dices diferente, ¿es mejor? Es mejor, no? Es mejor hoy. Y te pregunto, porque se lo pregunté a Scaloni en la conferencia de prensa, después te cuento. Davis, el centro, buen despeje de Varela, que ya tiene Canovio. Y otra vez de la Cruz. Toca mal, pero tiene suerte con el rechace y ahora puede crecer la jugada, porque ya va Agustín. Cambio de juego, queda un poquito largo para Satriano. Johnston. Tarda en sacarle y la avienta nada más. La avienta nada más a ver qué sale. Otra vez acá Valverde. Otra vez Federico. De aquel lado tiene libre. Prefirió asegurar primero con Cáceres para antes de ir con Varela. Se anda complicando aquí Canadá. Eustaquio Alcántara, buena barrida, porque la había complicado y se queda dolido Eustaquio. Oye, ojalá no sea serio. Sí. No, dice el futbolista de Uruguay, que él va a la pelota. Creo que se lleva también un poquito a Eustaquio. Era Manuel Ugarte, el futbolista del Sporting de Lisboa. Ahí vemos Valverde y Ugarte se barre. Es en este. Ahí no hay mala intención. Más bien se lleva a él la patada del futbolista canadiense Eustaquio. Pero está fuerte Ugarte. Sí, creo que él se pega, ¿no? Con la rodilla, que la agarra bien plantada. Sí. Exacto, le duele al del Porto. Se conocen muy bien ellos. Juegan en la Liga de Portugal en contra, en la mitad de la cancha. Te decía que le preguntaba a Scaloni en la conferencia de prensa del viernes contra Honduras si Argentina juega siempre igual, porque a Messi le hicieron marca hombre a hombre, y si ellos van a jugar igual contra México, contra Arabia Saudita. Y él me decía, nosotros tenemos nuestro sistema y no lo variamos, podemos buscar algún recurso, algo en pleno partido, pero siempre jugamos igual. Hoy Uruguay, por ejemplo, está jugando diferente a lo que jugó contra Irán, y vos me decías que Canadá también no era el mismo rival, Qatar, que Uruguay, pero que también manejó el partido de otra manera, quitó el pie del acelerador. En el caso de Scaloni, Argentina juega a mucho ritmo todo el partido, realmente agobiante, y te presionan arriba, y cuando la recuperan juegan muy bien, por supuesto, de todos es conocido, ¿no? Sí. Últimos 20 acá. De primera pensé que le iba a dar a Rascaeta, estaba un poquito lejos la pelota para darle de primera. Eustaquio sale acá, se complica, le caen inmediatamente Ugarte, le va a dar Ugarte, no se atreve, va a tocar de aquel lado con De la Cruz para que la tenga Valverde. Acá se la pide, le dijo que no, creo, le dijo Olivera que mejor no. Cáceres, y otra vez Cáceres, y de aquel lado buen primer toque, y el segundo de Varela para que la tenga otra vez Nico De la Cruz. Buen partido del pelado Martín Cáceres también, John. En Uruguay es muy criticado, que está veterano, que no juegan sus equipos, pero cada vez que se pone la camiseta de la selección, en la posición que sea de defensa, porque juegan los 4 puestos de atrás, en cualquier posición rinde. Es jugador de selección definitivamente. Partido número 115 para él, con Uruguay. Exactamente. Está ahí un poquito abajo de Suárez, Cavani y Godín, ¿verdad? Sí. Que son los que están en el podio.
Muslera y el mono Maxi Pereira creo que son los otros que están ahí con mayor cantidad de presencias. Va a entrar Matías Viña y Matías Vecino, los dos Matías al terreno de juego. Se le acaba el partido a Valverde y a Matías Olivera. No, mire. Se va de la Cruz. Se queda el halcón Valverde, sale entonces de la Cruz. Entonces subió al camión. No, sí, se subió. Este va al aeropuerto internacional de Carrasco para salir hacia Doha, Qatar, señor. De Muy la bien. Cruz va. Entra Sale el jugador entonces. de la Lazio. Este gol. Qué golazo. Por más que el arquero se tiraba con mano cambiada, como decías vos, ya estaba casi adentro del arco, no la iba a sacar. Y Matías Viña no entró por Olivera. Mire, a estos dos no le atiné. Matías Viña entra por Canovio, no es posición por posición. Otro más del Napoli. Me parece que me quedo con las ganas de ver a Diego Rossi hoy. Oiga, y mi brother no estaba. ¿Cuál es su brother? ¿Gorriarán? Sí. Sí, ya sabía que me iba a decir Gorriarán. No lo citó. Lo ha citado en todos los partidos de eliminatorias y en la fecha FIFA. Para esta no lo citó. Lo que quiere decir que no va. Bueno, esperemos, no lo sé, por el bien de Gorriarán, que quizás sí pueda tener alguna posibilidad, pero este es el último partido de Uruguay antes del Mundial contra Corea el 24 de noviembre. Va a estar difícil para Gorriarán. Cambia Uruguay con el ingreso de Viña, pasa de línea de 4 a línea de 5 atrás. ¿Quién le da? Fuera, fuera es el grito de Rochet. Cone hasta atrás. Bueno. El centro de Junior Oilé le pegó al final a él el saque de meta. Ven, vamos a entrar a los últimos 15. Dígame. Sí, justo se dan la mano Viña y Olivera, que son los que pelean esa posición de lateral izquierdo. Viña, que también es polifuncional, lo puede hacer como defensa central. Ahí entra a jugar el día de hoy, a acompañar a Cáceres, a Martín y a Sebastián Cáceres. Entonces quedan 3 centrales de Uruguay. Por derecha Varela y por izquierda Matías Olivera. Probando un poco también Diego Alonso lo que pueda intentar querer hacer en el Mundial. A veces línea de 4, a veces línea de 3 atrás. Trazo largo, acá llega Vitoria con el cabezazo. Ya la tiene acá Vecino. Cáceres va otra vez con Varela. Viña sí se metió de lateral izquierdo, ¿no? Sí, señor. Y se tiene un poco más para adelante, como bien decías, Olivera. Ahí está Olivera, mírelo, sí. Están juntos. Se pueden cuidar las espaldas los dos. Rochet. También puede hacer Olivera como volante carrilero, digamos, o 4 en el medio y él que sea el zurdo por fuera. Entonces puede ser también 4-4-2. Eso es lo bueno, que futbolistas puedan jugar en distintas delimitaciones del terreno de juego. Oye, ¿Valverde se fue o se quedó para el final de cuentas? No, Valverde se quedó, el que salió fue De la Cruz. Se fue Bentancur y se fue De la Cruz. Sí, señor. Antes se había ido Luis Suárez y ahora al final también se fue Canovio. Saque de manos para Uruguay. Y Darwin fue el quinto cambio. Mire, ahí tiene a los uruguayos, la bandera de Uruguay, la bandera nacional, habían camisetas de Peñarol. Frío, como decías tú, John, ya en la capital eslovaca.
¿A qué hora entró Ugbo? Que no lo vi tampoco, ¿eh? ¿A qué hora entró quién? Ugbo, el número 12 de Canadá. Ugbo. No me percaté tampoco. Saludos a los grandes amigos que están: Pedro Paiva, Leonardo Machado, Álvaro de Cola. Qué placer que estén junto a nosotros aquí en la transmisión de Fox Deportes. Amigos desde Jardinera, desde primer grado en la escuela, señor Laguna. No me diga. Sí, señor. Qué bonito, esas amistades largas, viven, ¿no? Aquí en Estados Unidos y uno en Toronto, justamente. Acá Junior, segunda, el centro, buen cabezazo defensivo de Cázares. De Sebastián. ¿Irán a ser campeones en el fútbol mexicano? No sé, fíjate, a lo mejor. Usted tiene esa presunción, ¿verdad? A mí, yo hace rato vengo diciendo que ojo con el América. Que todos los que ganan el torneo regular después en la liguilla se caen. Termina ganando el Atlas, que quedó sexto, creo, no sé. No, quedó tercero. Es muy raro el fútbol mexicano. Ojo. No. ¿Usted cree que el América va a barrer? No, barrer no, Hay varios equipos fuertes para la liguilla, la verdad que obviamente Rayados, Pachuca, Tigres, que siempre nunca sabes qué Tigres se aparece, a lo mejor Santos de local, pero mínimo 3 tienen serias posibilidades de ser campeones. Ojalá se le haga Almada también. Ojalá, que Guillermo ha estado muy cerca y lo ha hecho muy bien, sí, ojalá en el Pachuca. Ingresa Buchanan, deja la cancha a Adekugbe en el equipo. Adekugbe. A ver quién se mete. Es el que le gusta a usted, señor Laguna. John Buchanan, otro más de los jóvenes canadienses. Sí, señor, entró el 25 también en el equipo del señor John Herdman. Corbenú. El 25. Corbenú, ¿no? Corbenú. 20 años, juega para Blackpool. Ahí está. Anda, creo que en la tercera división del fútbol inglés ya Blackpool. Algún día estuvo. Mire, tenemos jugando uno que juega en segunda B de Bundesliga. Sí. Era Kennedy, que en segunda B de Bundesliga, el Regensburg, lo teníamos como que arrancaba de titular, así lo había dicho la Federación Canadiense temprano. Es bueno, es una lista abierta, no importa dónde esté jugando. Claro. Germán busca los que quiere él para su sistema. ¿Usted se imagina en México que el Tata Martino llame a alguien de la Liga de Expansión? No. ¿Escuchó las declaraciones del Tata del día de ayer? Ayer no. ¿Qué pasó? ¿Qué dijo ahora? Primera vez en 4 años que en una conferencia le hacen una pregunta de fútbol. Sí. Que tenía ganas de pararse e ir a abrazar al periodista de Tijuana que le hizo la pregunta. Pero tiene razón, Tata. No, yo le doy la razón. Tiene razón. La verdad que le han pegado al pobre Tata por todos lados. Le han pegado y ojalá que termine siendo un grandísimo mundial. Pero también creo que ha sido terco como todos los técnicos. Bueno, pero es que si tienes ahorita, a ver, si tienes lesionado, tiene que morir con la de él. No, estoy bien. Yo estoy bien, yo estoy de acuerdo. Pero mira, tenemos el mismo problema muy similar con Raúl, que a lo mejor no llega. Sí, también. A lo mejor no llega y Funes Mori no está jugando. Sí. Pues eso como que dices, bueno, se lesionó. ¿Y a quién llevo? ¿A quién llevo entonces? Claro, menos mal que Santi Jiménez anda bien en Holanda, que Henry Martin está haciendo goles en América, pero bueno, la pubalgia es bastante complicada. Me tocó sufrir esa lesión que tiene Raúl Jiménez y le cuento que no se la deseó a nadie. ¿Se va Valverde? ¿Diego? Se va Valverde, creo que entra Diego Rossi, Me escuchó el tornado. Mire cómo lo quieren los del Real Madrid. Y no lo van a querer si es un fenómeno. El halcón Valverde. Ingresa Diego Rossi, hicieron inferiores en Peñarol juntos desde los 10 años estos dos. Dieguito y el Fede. Va a jugar en el andarivel derecho, que era donde estaba jugando Canovio, que dejó la cancha para el ingreso de Matías Viña. ¿Qué sigue para Uruguay de aquí? Uruguay ya sería el último partido, a no ser que aparezca. ¿Regresan a Uruguay?
Y a Uruguay solo regresan Roget y Suárez, nada más, que juegan en el Nacional, en el fútbol local. Todos los demás se quedan ahí en Europa. Se van a juntar, creo que el 8 o el 9 de noviembre, todos ahí en Europa para ir directo a Doha. Muy bien. En donde no sabe bien todavía el itinerario, ¿no? Pero ahorita todo el mundo a sus equipos, ¿no? Que nadie lo sabe, porque ahora hay que terminar las ligas europeas, claro, la Champions y todo eso, entonces va a depender de cómo termine cada uno en sus equipos y en qué momento termine, porque algunos pueden seguir jugando hasta más tarde. Acá viene Davis. Quiere un golecito Canadá. Buena barrida. Todavía no sé Alfonso. Si lo despertaré con esto, pero David poco hoy, a lo que nos tiene acostumbrados en el Bayern Múnich y en la selección. Acá viene Satriano, le va a dar Satriano, se le estrella Johnston. Luego Cone, hay que sacarla. Acá tiene y encuentra a Corbeanu. Viene Teo. Bueno, qué bien que anda con el francés, señor Laguna. Le hacen bien esos viajes a París a usted. Buena, Matías. El grito para Viña. Saludos a Janet González, que está junto a nosotros también. A Alex Cedrés, muchas gracias a todos. Al querido Julián, nuestro compañero en Fox, hincha de Racing Club de Avellaneda. Impresentable el pelo, dile, pero bueno. Impresentable como se pintó, sí, ¿no? Todo, sí, se sintió... Yo pensé que usted en Qatar nos iba a sorprender con un look similar. Se sintió Griezmann. Otra vez acá. Ay, Dios mío. La tiene Hoylet. Alguien termínela, por favor. David. A usted no quiere, ¿verdad? Usted no quiere. No, claro, por supuesto que no quiere. Clean sheet. Bien la defensa. Clean sheet. Clean sheet, exactamente. Que Roger se vaya tranquilo para Uruguay y prepare bien el Mundial. Acá viene otra vez Carveno. Centro de primera. Buen cabezazo de aquel lado otra vez de Varela. Buchanan. Dale, Alfonso. Pero dale bien, hijo. Ese es otro que creo que se subió a la escalerilla del avión, señor Laguna. ¿Quién? Guille Varela. Tanto como le decía lo de Nico de la Cruz, Varela, que el lateral derecho de Uruguay ha estado tambaleando y nadie sabe quién juega ahí, creo que con este partido termina metiéndose también. Otra vez Buchanan. Lo marca de aquel lado, lo marcaba Rossi. ¿Ve la línea de 5 de Uruguay ahí? Sí. 5-2-3 podría ser. Una vez me explicaba el turco. Así jugaba rayado, 5-2-3. Y me empezó a dar acá unas cosas tácticas. Subimos, bajamos, sube, baja. Y ya que yo tuve que decir como que sí había entendido, ¿no? Señor Izquierdo ya sabe, ¿no? Y no entendió nada. Me quedé en 5-2-3. O 5-3-2 está Uruguay en este momento, sí, con Rossi y con Satriano. Pero él me lo explicó 5-2-3, ¿no? Que era 5-2-3. Que era un poco diferente. Sí. Claro. Y baja para que pueda entrar y para que pueda bajar aquel. Y digo, no, hombre, qué bien. Es un espectáculo. John? Sí. Es un espectáculo. Yo nada más quería la alineación, Turco, le digo. Nada más quería para poder narrar mañana tranquilo. Pero los técnicos tienen mucha pasión y le explican con lujo de detalles. Sí, no sé si le conté una vez en una concentración de México aquí, fui a cazar a la Volpe. Y dije, tiene que salir a fumar la Volpe. Y dicho y hecho, tuvo que salir a fumar. Le hice una pregunta, 45 minutos para estar platicando con él. 45 minutos. Llegué tarde por mi hijo a la escuela. Pero no podía dejar de seguir platicando. Pues sí, le está dando una clase táctica. Olvides. Claro. Primero me imagino que le dijo que hay que salir jugando así, se mueve para acá y para allá. Y así hacía jugar al Atlas yo con Pavel Pardo y Guardado.
No, son clases que hay que aprovechar. Sí, no, desde luego, desde luego. No, y ojalá los periodistas se acercaran como tú, hablar de fútbol, ya sabes, ¿no? Yo calladito todavía. Eso es bueno. A los técnicos les gusta que los periodistas le hablen de fútbol y no solamente le critiquen cosas de fuera de la cancha o cuestiones que por qué no llevas a este otro, pero él le va a explicar por qué. Él dice que a él le gustan los 9 asociativos y Chicharito es un 9 de área, un 9 definidor. Buenísimo, el máximo goleador de la historia de México, pero no es el 9 que a él le gusta. Entonces, por más que lo critiquen, el Tata se va a morir con la de él. Porque para eso lo pusieron al Tata. Mire, las medias le quedan muy apretadas o las pantorrillas están muy grandes. Sí. Ugarte hubo que hacerle 2 agujeros. Sí. Usted, le pregunta a usted lo lleva al Chicharito entre los 26, señor Laguna? Sí, sobre todo bueno, si Raúl no llega ahí. Si Raúl no llega y si Funes Mori anda que sigue sin jugar, pues creo que sí, ¿no? Habría que llevarlo. Entiendo, pero a veces a mí me parece que no está. Con un solo punta. Sí. Normalmente juega con un solo punta. No necesita llevar 4. Creo que con 3 9. Sí, va a llevar 3, pero Santi por eso Jiménez, sí. Aquí primero tiene que bajar a uno, ¿no? Sí. Y no sabemos quién va a ser y a ver si Raúl no se baja solo, ¿no? Pero yo que digo, si es por sistema la mejor, pero si es por grupo, híjole, ahí sí ya Héctor Moreno salió y dijo bienvenido, Ochoa también salió a decir que bienvenido. Sí, pero eso me parece que lo están político, diciendo, ¿no? Pero, para quedar bien. Pero Ochoa no tiene que salir. Yo creo que ya Ochoa no tiene que quedar bien con nadie, ¿no? Ya no. Algo parecido pasa en esta selección de Uruguay también. A ver si va a llevar 4 centrodelanteros o 3, no solamente Alonso, porque recordemos que Edinson Cavani acaba de debutar la semana anterior con el Valencia y yo creo que es número puesto también para el Mundial. Estuvo entrenando con Diego Alonso en el Complejo Celeste estos últimos 2 meses. Él, Martín Cáceres, los que no tenían equipo, Matías Vecino también. Me parece que fue conversado con Alonso, anda, arrancá bien en el Valencia, que al Mundial va seguro. Vamos a ver qué pasa con la lista, que creo que hasta el 14 de noviembre tienen tiempo de darla oficialmente. Sí, y por lesión creo que son 48 horas antes, por lesión todavía. Sí, hay lesión, se puede cambiar alguno, pero tienes que dar la lista de 26, el 14 creo que es el deadline. Sí. Saludo para mi buen amigo Francisco Pinto, que nos está viendo. El Pinto dice que cree que Uruguay hará un buen mundial. Va a ser un dolor me pone 2 blanquillos ahí. Va a ser un dolor para cualquiera que se les tope, cuidado que se meten hasta semis. Yo le dije a usted, yo le dije que yo creo que van a acabar en primer lugar del grupo, pero ojalá, vamos a ver. Portugal puede ser ese segundo partido contra Portugal puede ser una incógnita, ¿no? Portugal. De que hay talento, ¿no? Ahí. Sí, individualmente usted tiene una selección portuguesa que es espectacular. Vamos a ver cómo funcionan en conjunto. Sí. ¡Epa! ¡Ay! Que me puso nervioso esa pifiada la había dentro del arco, señor. 3 minutitos como mínimo. Adela Raffo hasta Fort Lauderdale, que está con toda su familia. Milton Amador. Muchas gracias por estar acompañándose. Efraín Luna, Brian, muchísima gente en redes sociales. Fernando Sasco. Disculpen a los que no pudimos saludar. ¿En la Florida dijo usted ahorita? En Fort Lauderdale. Sí, oiga, que viene lo que va el huracán, ¿no? Ian, ¿no? Para allá, ¿no? El huracán Ian. Un fuerte abrazo a todos los amigos que están por allá. Acabo de llegar el viernes justamente. Me decían que ahora en este momento hay muchísima lluvia, pero por ahora temas de vientos no. Bueno, se vuelve loco acá Alfonso Davies. Otra vez. Pero qué lindo, ¿no? Resguardarse del huracán viendo Fox Sports. Claro. Qué bueno. La señal al aguante. Claro. Agüita. Me gustó Uruguay hoy, déjeme decirle, señor Laguna. Muy bien. Había quedado un poquito preocupado contra Irán. No, hombre, yo creo que esas cosas, qué bueno que pasan ahora. Claro, lo dijo Diego Alonso, lo dijo, qué bueno un cachetazo ahora para despertarnos. Alonso venía con 8 partidos invicto, entre los 4 que jugó de eliminatorias y 4 amistosos. Qué bueno que perdió ahora, para que se dé cuenta también dónde pueden haber ciertos errores. ¿Cuántos lleva Argentina?
34. Imagínense que pierde la rancha con México. Oh. Se vale soñar, señor No, Laguna, pero, o sea, yo digo pero nada por más. Algún supuesto día van a perder. Pero si usted va al Mundial pensando que no, Claro, le pues va no, a salir no. Usted pues vaya no. pensando que sí. Pues desde que luego va a ser lo que el día digo yo. perfecto para usted y que va a ser una mala noche para Messi. Piense así. Sí. Y yo a Polonia, Claro. a Polonia no le tengo miedo, tampoco. ¿Qué Polonia? No, ¿Cuál hombre. Polonia? Lo que le digo a la gente cree que no, que tal, si no vamos a enfrentar al Bayern Múnich, vamos a Tiene enfrentar un a componente Polonia. mental muchísimo lo de ser un futbolista. Y lo que piensas es lo que termina sucediendo. Entonces tenés que ir de la mejor manera. Después si te ganan porque fueron superiores, bueno, mejor, felicidades, que bien por vos y te doy la mano. Pero antes tienes que pensar que tú le vas a ganar. Si no, quédate en tu casa. Se le va, grita Rochet, no llega. Se va a acabar el partido. Poco de Alfonso, ¿no? Poco, sí, te decía eso, justo poco, no lo que nos tiene acostumbrados al Bayern Múnich o a la selección canadiense. En la posición que juega hoy, que es donde a él le gusta, creo que no rinde tanto como por la banda izquierda. Es lo que yo también Pero bueno, creo, pero bueno. Eso es lo que le gusta a él y el técnico le hará caso. Cuando jugaba acá en la MLS jugaba un poquito más en medio también. Otra falta y una tarjeta aquí al final para hubo planchita ahí, Ugarte, ¿no? Ah, no se la dio. Sí, salió el italiano Planchardi. Hazte un lado, hijo. O sea. No, ¿cómo que hasta un lado? Sí, hágase un lado. Ya le digo que hasta que suene el silbato, muévete, güey. Ay, Dios. Ahí está, silbatazo, ahora sí. Segunda, fuera. Acá le va, dale, Junior. Bueno, pero dale bien. Se acabó el partido. Ventaja cómoda de Uruguay hoy 2-0 con 2 goles en el primer tiempo. Primero Nico de la Cruz de tiro libre y luego Darwin Núñez. En una buena jugada y el equipo de Alonso se recupera después del susto frente a Irán. Señor Izquierdo, Comparto con usted, resumen. vino bien el cachetazo contra Irán el viernes, lo mismo dijo Diego Alonso, me gustó Uruguay, especialmente me gustaron mucho Guillermo Varela y Nicolás de la Cruz. Muy bien, hacemos una pequeña pausa, regresamos para comentarios finales. 2-0 hoy, Uruguay sobre Canadá desde Bratislava.
todos los fanáticos del fútbol, llegó el momento de apoyar a nuestra selección. Este jueves 22 de septiembre, no te perdás el partido Nicaragua contra Surinam. Y el martes 27 de septiembre, Nicaragua contra Ghana. Disfruta de los partidos de la selección a través de Claro Sport 2 a las 12 del mediodía. ¡Claro que sí! Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, sean bienvenidos y bienvenidos todos a este amistoso internacional que está disputando nuestra selección en Países Bajos. Un partido histórico que se está jugando, por supuesto, en el viejo continente. Les saluda Virginia Lowe desde el Almer City Stadium. Vamos a estarles llevando este duelo. Me acompaña, por supuesto, mi estimado Octavio Sevilla. Buenas tardes, Octavio. Buenas tardes, gracias Virginia, gracias a todos los que nos siguen y están pendientes de este partido Nicaragua-Surinam, partido amistoso de la selección pinolera que dirige el señor Marco Antonio Figueroa y que buscará mantener esa expectación acerca de la selección de Nicaragua y el trabajo que ha venido realizando el técnico, el entrenador con este equipo, con este seleccionado que está todavía liderando en la Liga de Naciones y que además estará seguramente disputando en el próximo mes de marzo mantenerse en el liderato para ascender de categoría. La selección de Nicaragua haciendo historia además porque es el primer partido de la selección de Nicaragua, o del seleccionado nacional en tierras del viejo continente. Así es, sin duda, por eso mencionábamos, ¿no? Duelo histórico y nosotros ya estábamos a punto de llevarles este duelo. Dentro de pocos minutos iniciará. Estamos viendo un poco de las imágenes del calentamiento. Me comentabas que estuviste en esta ciudad, que es una ciudad bastante fría, por ende vemos a muchos de los seleccionados con la indumentaria manga larga. De hecho, Byron todavía se deje el buzo por ahí. Ya creo que están aclimatizados, ya tienen días entrenando en estos escenarios, en estos lugares, así es que esperemos un buen desempeño de nuestros seleccionados, Octavio. Efectivamente, ya en esta época comienza a ser bastante frío allá en Países Bajos, en general en la mayor parte de las ciudades. Almería es una ciudad que está cercana a la costa y que en realidad se construyó prácticamente sobre las costas del mar. Y pues es una ciudad bastante deportiva, mucho deporte y está en las afueras de Ámsterdam. Así es que de cara al inicio del partido entonces vamos a escuchar entrevistas de los protagonistas de esta gira europea. Adelante. Contento, ¿no? por estar nuevamente aquí vistiendo estos colores, los más lindos de Nicaragua y nada, feliz de reincorporarme aquí con los muchachos, con toda la parte técnica y nada, como siempre un orgullo y un honor. No, todo bien, creo que gracias a Dios estamos bien de salud, tratando de aprovechar los entrenamientos y prepararnos para el partido. No, pues la verdad me siento muy contento, ¿no? Yo creo que esto es único y pues desde hoy empezamos ya a hacer las cosas bien, muy profesional con todos y el profesor pues muy exigente para hacer un buen trabajo. Al parecer hay bastante días lluviosos acá y nada, hay que acoplarse, esto es rápido y así es el seleccionado, ¿no? Hay que estar disponible y acto de inmediato. No, está un poco frío, pero igual creo que no es problema, tenemos que hacer nuestro trabajo y tratar de hacer las cosas bien en la cancha. Pues a veces cuesta un poco, ¿no? Por lo que es el clima, pero estamos desde ayer para acá para hacer las cosas bien. Yo creo que vamos a adaptarnos para llegar bien al partido. La verdad que bien, contentos, alegres como siempre y metidos, ¿no? Metidos en estos dos partidos que van a ser fundamental para lo que queremos para marzo. No, el grupo muy bien, igual todos siempre con ganas, todos los jugadores con ganas, tratando de hacer bien a Nicaragua el día del juego. La verdad que cosas muy nuevas para muchos, yo creo, pero sobre todo lo importante como siempre es tener la disciplina y hacer las cosas profesionalmente para estar bien y muy contento de estar por acá. No, sabemos que son buenos jugadores, tienen buenos jugadores, buenas ligas y debemos pensar en nosotros, en hacer un buen juego, en tratar de dar el máximo para hacer un buen partido. A Surinam creo que lo conocemos un poco, nos hemos enfrentado a ellos algunos, esperamos de ellos mucha intensidad. Yo creo que la mayoría de los jugadores de ellos ahora están fuera, entonces creemos que van a estar a una intensidad fuerte, tenemos que estar a la altura para afrontar el partido. No, que muchas gracias y que vamos a estar dando el máximo, ¿no? Por la selección. Que vamos a tratar de dar el máximo siempre por los colores, ¿no? Y que nos sigan apoyando.
que vamos a hacer lo mejor posible para estar al nivel. Ok, teníamos entonces las declaraciones de parte de los protagonistas. Ariagner, que ya tiene un gol con la selección en la Liga de Naciones. Cristian Gutiérrez, que ha sido uno de los defensores habituales con los cuales ha trabajado el profesor Figueroa. Y por supuesto teníamos ahí al otro, ¿era? Se me escapó, Claudio. Estaba Cristian, estaba ahorita en la mensaje que teníamos, estaba Cris. Bueno, pues estaban ahí los entrevistados, los seleccionados nacionales. Jaime Moreno, Jaime, que es el goleador, de hecho, en lo que va de la selección en la Liga de Naciones con 3 anotaciones. Así es, Smith y Cristian. Ahora vamos a conocer un poquito del rival. Tenemos unas láminas informativas para que conozcamos un poquito de cómo llega Surinam a este partido. Ya lo mencionaban los muchachos, es un viejo conocido, de repente se ha enfrentado en par de ocasiones a Nicaragua. Surinam tiene experiencia europea, actualmente se encuentra disputando la Liga A de Nations League de la CONCACAF. Ok. Ahí están entonces iniciando el protocolo. Hoy Nicaragua jugando de azul. Recordemos que hoy Nicaragua está ejerciendo como visita. El equipo casa hoy es el equipo de Surinam. Y ahí está entonces entre aplausos ingresando ambos equipos al centro del terreno. Bueno, primero entonces escucharemos las notas del himno nacional de Nicaragua. El himno de Surinam. En mag ik van elke Surinamer die aanwezig is vragen om met volle borst het Surinaams volkslied mee te zingen. Vamos a proceder entonces a conocer el 11 casa, el 11 titular del equipo
de Surinam, que salen con Walter Ham en la portería, Shaquille Pinas como capitán, Dion Malone, Habs, Kenneth Paul, Florian Jolenson, Mitchell Treverde y Benzo Convalius, Kelvin Lerdan, Shaquille Pinas y Jamil Denkerlo. El director técnico es el estratega Aaron Winter, que llegó como estratega interino, como director técnico nuevo al conjunto surinamés, así es que veremos qué tal le va en su debut hoy. Matías Belling como capitán, aparecen también en pantalla la cuarteta arbitral que va a estar dirigiendo por ahí el partido, por ahí están haciendo el famoso volado para ver en qué lado se queda cada equipo. Mencionábamos, hoy no está el capitán habitual, que es Juan Ramón Barrera, Matías Belli con el dorsal número 17 es el capitán. Y ahora el parado táctico de Nicaragua, por supuesto. Ayer López en la portería. Como centrales tenemos a Marvin Fletes y a Cristian Gutiérrez. Por los costados estarán Oscar Acevedo y Josué Quijano. Como contención, Jason Coronel. Hacia adelante está Harold Medina con Matías Belli. Y la tripleta delantera hoy es Byron Bonilla, Jaime Moreno y Brian López. Los suplentes pueden verlo en la parte inferior de sus pantallas. Henry Niño, Ariadne Smith con el 7, Jonathan Moncada, que también está en este partido. Así es, ahí aparecían los suplentes también, todos con la disposición, ¿no? Y atentos a estar a cualquier llamada del profesor Marco Antonio Figueroa. Ahí están los equipos para la foto de rigor. Se acomoda ya el azul y blanco para la respectiva fotografía y ya estamos cada vez a menos tiempo de que inicie este duelo. Un estadio que sirve de sede para el equipo de la localidad, que juega en la tercera división del fútbol holandés, con capacidad, algunos refieren entre 3.000 y 4.000 espectadores en este escenario, Almere City Stadium, desde donde se genera la señal para este partido. Son 7 horas la diferencia horaria respecto a Países Bajos en estos momentos. A punto de iniciar el juego, Shaquille Pinas con el número 19 parte como capitán de la selección de Surinam, que ha sido cuna de grandes futbolistas que vistieron el uniforme de Países Bajos, incluso en Copas del Mundo, en campeonatos mundiales de fútbol. Moreno de rodillas ahí frente al balón. Jaime Moreno elevando su plegaria al creador para seguramente que garantice que salga bien de este partido, que termine saludable, no tenga ninguna lesión y que además se le dé el buen resultado a la selección nacional de Nicaragua. En estos momentos en el estadio se presenta oficialmente al equipo que va a jugar prácticamente como local. Tendrá, al igual que Nicaragua, par de partidos. Sí, sin duda, así es, van a jugar también partidos contra equipos locales. Tenía entendido que se había vendido el 100% en su totalidad de los boletos para este partido. Como mencionaba, ¿no? Un estadio relativamente pequeño, pero que presta todas las condiciones para que se desarrolle un partido de este nivel. Así es que por ahí solamente esperamos la hora cero, cauta. Y ha puesto en juego ya la pelota el cuadro pinolero. Tocaba Jaime Moreno para Harold Medina y ahora Matías retrocediendo el balón y mandando por el costado izquierdo con este que se mueve por ese costado en el cuadro pinolero. Marvin Fletes, Cristian Gutiérrez, los dos centrales por los costados, Quijano y desde luego Oscar Acevedo por derecha. Pedía la pelota Quijano, prefieren primero con Matías. Matías que va rápidamente al frente. Hay una falta sobre Jaime Moreno, la termina cometiendo el capitán Shaquille Pinas, ¿no? A ver, la falta termina siendo de Jaime Moreno. Y el balón es para Shaquille Pinas, el defensor central y capitán de Surinam, que sale también con una línea de 4 defensores en la que incluye a Ritgesiano Habs, este lateral izquierdo. Por el centro, controlando la pelota, Kenneth Paul va hacia el costado. Teniendo que retroceder está Dion Malone, el otro central. Físicamente son muy, pero muy superiores a nuestra selección. Vea usted el par de centrales, este que es Shaquille Pinas y el otro que es el número 4, Dion Malone, que ha fungido como capitán también, uno de los veteranos, más de 30, 33 años para Dion Malone, este número 4 que sale con pelota dominada, va por derecha. Esto es peligroso, las llegadas por las bandas, balón hacia el centro. Ahí termina rechazando bien Jason Coronel. La pelota será en saque desde el costado para la selección de Surinam. Un juego bastante vertical, van rápidamente al frente buscando desde luego siempre la llegada por las bandas. Kenneth Paul, este número 6, el que se encarga de tratar de organizar el juego, metió bien la pierna Harold Medina, ganaba Nicaragua, la tenía Jaime Moreno, ya la perdió Moreno, la recupera Medina, va a buscarla Harold, mete la pierna y trataba de ganarla por ahí Michel Tepreti. La recuperó Nicaragua y como ha sido una costumbre con el técnico Figueroa, trata de estructurar y salir
desde la zona defensiva el cuadro pirolero. Aquí está Brian retrocediendo de la pelota para que la tenga Cristian Gutiérrez, que la patea de pierna derecha hacia el costado, termina siendo cabeceada por Ritgesiano Haps, que la mandó fuera por el costado. El lateral hay saque de manos para la selección de Nicaragua, que hoy con su uniforme azul predominantemente, tanto en la camiseta como en la calzoneta, color azul para Nicaragua. Sacaba Quijano, alcanza a desviar Haps, la tenía Shaquille Pinas y después Dion Malone, va atrás con el guardameta Han Warner, la perdió el cuadro de Surinam. Esta puede ser para Nicaragua. Aquí está López, puede centrar, espera Matías, intersecta bien Josephson, Florian Josephson, que es delantero pero retrocede bastante para buscar la pelota, la jugaba temerariamente y terminaba ganando el cuadro de Surinam. Hacia el costado izquierdo la salida por ahí con Ritgesiano Haps, mandaba la pelota al frente, va a llegar primero la cobertura defensiva, se confundían ahí y casi ganaba Michel Tebrede. Este número 14, Michel Tebrede, termina ganando un tiro de esquina para la selección de Surinam. Al final un poco de concentración, ¿no? Por parte de desconcentración, más bien por parte de los seleccionados nacionales por ahí en la cobertura defensiva, en el relevo se terminaban confundiendo y era Fletes el último a tocar la posición del esférico. Hay tiro de esquina que favorece a la selección de Surinam en los primeros minutos, donde comienzan a sacudirse el nerviosismo y a tratar de imponer su sistema de juego, su estilo de juego, ambos equipos, Surinam y Nicaragua. Josephson le pega de pierna derecha, hay un rechazo oportuno, adelanta Harold Medina, re buena la individual, Medina que va a buscar largo por el costado izquierdo, va a llegar en ese sector y a ganar el cuadro nicaragüense. La perdió ya la selección de Nicaragua. Desde atrás intercepta, roba bien Medina, la pelota por la banda, terminará siendo para Damil Danker Louis. Danker Louis jugó para el guardameta y ahora Dion Malone, el número 4. Nicaragua no presiona en la salida, controla Kenneth Paul en cortito para Diego Vices-Ward, y otra vez desde atrás, este es Dion Malone, adelantando la pelota, lo persigue Jaime Moreno, cruzó la mitad de campo, la terminaba robando Medina, tocaba de juego Matías Coronel, la perdió con Teprede, intenta recuperar y mete la pierna al 21 Vices-Ward, desde atrás Danker Louis, recuperaba Vices-Ward, Diego mandó bien por el costado izquierdo, Josephson, aquí está ganando el 7, Florian Josephson puede centrar, buen recorte sobre Quijano, pero después en el relevo, recuperando rápido la pelota Brian, la termina ganando Josephson, le quedó de nuevo a Kenneth Paul en cortito, mejor Surinam en el arranque de juego, aquí está Kenneth Paul, devolviéndola y entregándola para Lirdam Kelvin, este juega en la MLS, Kelvin Lirdam. A propósito de Paul, que lo has mencionado un par de veces, tuvo más bien proceso con selecciones menores de Países Bajos, pero finalmente decidió representar a Surinam y juega para el Queen's Park Rangers de la Championship de Inglaterra. No está el goleador de esta selección que juega en el Union Berlin, 6 jugadores finalmente no están para este partido. Becker. Y es el goleador del Union Berlin de la Bundesliga alemana, ganó Vices-Ward, Diego Vices-Ward, adelantando la pelota, corta bien e interceptaba Fletes. Marvin recuperó ya el cuadro pinolero, Acevedo desde atrás a tocar en cortito, mete la pierna, ganaba Danker Louis, pero cometiendo falta o señalando un saque desde el costado más bien. El árbitro central del partido en los primeros 6 minutos del encuentro, Acevedo, Oscar dejándola atrás para Fletes y este va a jugarla ahora con Cristian Gutiérrez. Prefiere ir de nuevo con Fletes. Aquí está Marvin. Lo llega a presionar Michel Tebrede, que junto a Josephson forman la pareja de delanteros. Aunque retrocede bastante Josephson. Tebrede, Michel presionando ahí la salida de Cristian. A meterse ahí entre los defensores Jason Coronel para entregarla ahora a Marvin. Fletes por el centro pidiéndola, ahora está Quijano tirado más hacia el centro. Vemos cómo cambia ahora la selección de Nicaragua, se queda con 3 defensores. Quijano con buena pelota, esta puede ser. Moreno no estaba en fuera de juego, ya levantó la banderola del asistente Jaime Moreno y salía oportunamente
Warner Hahn, el guardameta de la selección de Surinam, a despejar, pero había una posición irregular del delantero nicaragüense Jaime Moreno. Bueno, la proyección con el movimiento que hacía Quijano, como mencionabas, ¿no? Abandonando la lateral para proyectarse y poblar por ahí la media cancha con ese pase filtrado, pero lamentablemente terminan pillando a Jaime ahí en posición adelantada. Diego Bicesward, que dejaba hacia atrás, y ahora Dion Malone, este número 4, defensor central. Malone adelantando la pelota, va por la banda, largo trazo, la persigue Acevedo, la deja que salga. Será un lateral para la selección de Nicaragua, que cobró rápido, la tiene Marvin Fletes. Y domina el equipo azul y blanco, la selección de Nicaragua. Fletes dejándola para Gutiérrez. Cristian, a presionarlo llega Michel Teprede, también está muy cerca, presionando Florian. Y el desvío que termina siendo balón para la selección de Nicaragua, termina impactando en Florian Josephson. Es saque desde el costado para Nicaragua. Le llegan a preguntar si puede continuar o no Florian Josephson, el jugador con el número 7 de la selección de Surinam. Desde el año 2019 eran los últimos enfrentamientos, los registros de Nicaragua contra Surinam en la Nations League. Nicaragua 1, Surinam 2 en el primer partido, y en el segundo un malísimo recuerdo para Nicaragua, una goleada de 6-0 del azul y blanco ante el equipo de Surinam. Ganando la pelota el cuadro de Surinam, Habs, que la adelantaba, y una falta de Quijano. Lo tomó de la mano, quiso detenerlo, alándolo ahí a este jugador número 5, Ritgesiano Habs. Estiro libre indirecto para la selección de Surinam. Y lo hace Shaquille Pinas, atrás con Hans Warner, otra vez Pinas, abierto a su derecha, tenía a Malón, prefirió jugarla. Bicesward, Diego, que termina cometiendo una falta, entrada dura ahí, Moreno se resiente, llegó al contacto. Este número 21, Diego Bicesward, termina cometiendo falta, pide las respectivas disculpas, pero Moreno está resentido ahí, aparentemente cerca de la rodilla el golpe. Parece más que todo en el tobillo, se tomaba por ahí la pierna derecha, pierna izquierda, vamos a ver la atención, por supuesto, rápidamente ingresando. La falta me parece un poco malintencionada, llegó un poco a destiempos por ahí y con todo sobre la humanidad de Jaime, que sigue reclamando, me parece, la amonestación. Keuka, la equipación oficial de nuestra azul y blanco, orgulloso patrocinador de la selección nacional de Nicaragua. Siguen atendiendo a Jaime Moreno, el doctor Cupertino Borrell, atendiendo a Jaime Moreno, que ya se incorpora, estará de regreso en cancha el jugador, el delantero de la selección de Nicaragua, pero tendrá que abandonar y pedir posteriormente su reingreso a la duela. Kenneth Paul, dejándola atrás para Dion Malone, abierto por derecha Tamil Danker-Lui, entregó de nuevo para Malone. A mostrarse llegó Diego Bicesward, el capitán Shaquille. Un largo centro, pelota dentro del área, remate el guardameta. Alger López, que termina quedándose con la pelota en una llegada peligrosa de Cornelius Ibenzo, rematando de pierna derecha sin dejar que la pelota rebotara dentro del área. La primera tímida, pero al final aproximación para la selección de Surinam. Brian López, que cabecea, buena buscando a Moreno, esta vez offside. Fuera de juego nuevamente el segundo de Jaime Moreno en 10 minutos de partido. Prácticamente se juega el 11, transcurre el minuto 11, Nicaragua 0, Surinam 0. Gracias por sus comentarios. Te quiero de verdad, es nuestra etiqueta. Compártala, comparta nuestra transmisión deportiva y súmese también. Aquí está Shaquille Pinas, larga pelota, corre por ese costado Ritgesiano Habs, sigue Ritgesiano Habs, que intentó adelantarla, recuperaba, parecía mano ahí de Cristian Gutiérrez, el árbitro dejó seguir. Habs, que entregó para Diego Bicesward, que adelantó demasiado, sacaba bien Cristian. Harold Medina, buena pelota, aquí está para
Que ataque Nicaragua con 4. Se defiende contra Surinam. Por derecha. Dásela López. Dásela López. Dásela López. Dásela López. Dásela López. Brian llegaba solito. Y con mayor ventaja. Imposible, Virginia. Y todavía perfilado para su pierna izquierda de Matías para filtrarla por ese costado. Al final aguanta un poco, decide entregarla hacia la otra banda, donde apareció muy bien la anticipación del jugador de Surinam. Lástima porque esa pintaba para más para el cuadro nicaragüense. Tiene una visión de juego extraordinaria Matías Belli. Al número 16, Harold Medina, ya le sacaron cartulina amarilla. Lo amonestaron ahí tratando de recuperar la pelota. Pero Matías tiene una visión de juego enorme. Me parece que quizás no vio en ningún momento, aunque Brian estaba mucho más adelante de su visión, pero todavía en posición como para poder recibir la pelota. Dion Malón, que la juega temerariamente, lo presionaban 3, incluyendo Matías. Entregó por izquierda para Shaquille Pinas, que va a buscar por el costado izquierdo. La pelota de nuevo con Florian Josephson. Retrocedió y ahora la controla Dion Malón por derecha con Dunker Louis. Damil Dunker Louis. Entrega por el centro para Kenneth Palt. Palt que jugó con Shaquille. Aquí está Pinas. Ganando terreno y adelantando. Sí. Brian. Parece falta. Sí, ha marcado el árbitro una falta del 22 de Nicaragua. Brian López termina cometiendo falta. Será tiro libre indirecto para la selección de Surinam. Poco a poco Surinam, quizás no se percatan los jugadores nicaragüenses, quizás no nos percatamos también, pero poco a poco Surinam ha ido adelantando líneas y esto puede ser peligroso. Ganó Acevedo limpiamente, con categoría Acevedo, y luego una falta del jugador de Surinam, Cornelius Ibenzo, el que terminaba cometiendo la infracción. Es tiro libre indirecto para Nicaragua, lo va a cobrar Marvin Fletes. En 14 minutos de la primera parte, Nicaragua 0, Surinam 0, partido amistoso internacional. Haciendo historia Nicaragua por primera vez en Europa, por primera vez. Y no será la última, tendrá también otro partido en España próxima semana, esta semana también. ¿La próxima? La próxima contra Ghana. Contra selección mundialista, lo que un día pensamos, creímos. Miércoles 27, gracias a producción que está siempre atenta y eficientemente. Dunker Louis ganando la pelota en cortito y Benzo dentro del área, termina sacando Quijano. Josué que terminó sacando bien la pelota. Martes, el calendario ha fallado, dice producción. Ok. Será en España ese partido. Así, a la misma hora. Una gran experiencia, una gran gira de la selección de Nicaragua en fecha internacional FIFA y que esperemos traiga consigo también otras invitaciones para jugar que estoy seguro van a surgir. Ojalá. Quizás no de las grandes potencias europeas, pero sí de países que están ahí y que pertenecen a la UEFA y que seguramente al ver el desempeño de Nicaragua, que esperemos que sea buenísimo, que saquemos resultados, que se vea esto, el trabajo, el juego que está haciendo la selección de Nicaragua. Acevedo adelantando la pelota buscando, pero no pudo llegar ahí. Medina atrás comprometido. Dion Malón para Hans Warner. Hans, el guardameta. Desde atrás viene para cabecear Jason Coronel. La buscaba Shaquille Pinas. Recuperó Brian. Ahora tirado por la izquierda López. Brian ganó el cuadro pinolero. Seguía bien por la izquierda. Que bien se frenó. Y a la vuelta. En corto. Byron. Bonilla, el 10 de la selección de Nicaragua, que empieza a hacerse sentir con su dominio de juego y a inquietar al público, desde luego en su mayoría respaldando a Surinam. Jason Coronel que va atrás, un poco adelantado. Marvin Flete buscó a Acevedo, aquí está Oscar, la pidió Byron. Bonilla se combinaba en corto, intentó con Medina, recuperaba Diego Viceswartz, fue limpia la entrada de Jason Coronel. Tocó Acevedo, Matías, Jason va atrás. Este es Cristian Gutiérrez que deja por derecha para Quijano. Quijano que intentó adelantarla. Desviaba Josephson, Florian. Y es lateral para la selección de Nicaragua y saque de manos para la selección pinolera. Y lo va a ejecutar Quijano nuevamente. Tiene cerca a Brian López, se mueve entre líneas y van a buscar ahora a Moreno que la regaló. Gana el 5 y toca hacia atrás Habs. Ritgesiano Habs dejó para el guardameta y ahora Dion Malón.
una autoridad, ha sido capitán ya, Dion Malone, en la selección de Surinam. Estuvo en el partido contra México. Surinam pertenece a la Liga A de CONCACAF y jugó contra México, perdieron 3-0. El próximo año también tendrán el partido de vuelta contra el combinado tricolor, contra el combinado mexicano. Marvin Fletes, cortita para Jason Coronel. De hecho, con estos resultados que te había mencionado anteriormente, el 1-2 y el 6-0, eliminaron a Nicaragua y se quedaron ellos con el boleto para la Copa Oro, su primera participación en Copa Oro. Ganaron un partido al final de grupo y por eso están también clasificados en la Liga A. Winter es el entrenador interino y ha mencionado que uno de sus objetivos, si decide finalmente después de estos 2 partidos, se va a determinar si va a decidir si se le confirma como director técnico, como entrenador de la selección de Surinam. Uno de los objetivos principales del equipo de Surinam, de la selección de Surinam. Tefrede dejaba atrás el remate de pierna zurda, demasiado desviado desde muy lejos. Uno de los objetivos que se trazarían sería la clasificación nuevamente a la Copa Oro. 18 minutos de la primera parte. Nicaragua todavía no genera una ocasión a gol, un remate a portería. Ya Surinam, uno que contuvo a Alger López, que fue deficiente, que fue de poca contundencia. Acevedo adelantando la pelota, sacaba Dion Malone, totalmente adelantado ahora Malone para buscar a Kelvin Lirdam. El que ganó fue Michel Tebrede, le quedó a Diego Wisserwart. Por izquierda llega Haps. Buen recorte sobre Quijano. Vete centro. Pelota peligrosa. El cabezazo termina siendo defensivo. Recuperaba Shaquille, pero la regaló. Y ganó Byron. Bonilla, que se entiende bien con Moreno. Allá va Jaime, va Matías. Ya lo vio. No, llega primero Malone. Cubre bien con el cuerpo. Fue el último en tocarla. Salió luego que la tocaba el 4, Dion Malone, el defensor central de Surinam. Será saque desde el costado para la selección de Nicaragua, que ahora está insistiendo más por el costado izquierdo, tratando de aprovechar la velocidad, el desequilibrio, la buena técnica individual de Byron Bonilla. Desde el costado saca Acevedo. Junto a los movimientos también que aparece Jaime Moreno por ahí desmarcándose por ese costado. Nicaragua complicándose un poco, como parece, en la salida y también errando mucho en los pases, ¿no? Equivocándose y dándosele al contrario. Coronel, demasiado elevado, fuera totalmente de la cancha. Una cancha que luce con las medidas mínimas. Sí. Pequeña la cancha. Se ve cortito. Me recuerda una cancha que está ubicada aquí al sur de Nicaragua. Se ve una cancha que no tiene las dimensiones máximas. Debe tener la mínima reglamentaria. Es muy probable que así sea. Bastante cerca de la gradería, sigue ingresando por ahí los aficionados al fútbol que están llegando a este escenario, metiéndole un poquito de ruido a las gradas. Bonilla sí lo veo ya a Brian, no va a buscar a López. Brian por derecha, aquí está Brian para encarar a Haps. Sigue Brian, buena para Matías, en el borde del área de espalda. Brian, le pega al arco, el bombazo. Y el guardameta, Warner Hans, tuvo que meter la mano derecha y enviarla por encima de su portería para no complicarse. Es el primer remate al arco de Nicaragua y el primer tiro de esquina para la selección pinolera. Importante y de mucho peligro este remate. Al final muy bien ahí aguantaban Matías de espaldas al marco. Se la pivoteaba a su compañero, que hizo muy bien el recorrido para meter en complicaciones al arquero. Y es lo que se proyectan los jugadores más altos. Todavía no termina de pasar el peligro para combinado nacional. Hay cánticos en la tribuna, usted puede escucharlos de fondo, los cánticos en la tribuna no paran y sigue ingresando público. Véalo ahí cerca de donde va a ejecutar el tiro de esquina Nicaragua. Bonilla, Byron, pelota dentro del área, muy cerrado, viene el guardameta Warner Ham, se termina quedando con la pelota. El espigado guardameta de la selección de Surinam, que dejó cortito para Shaquille Pinas, que la arriesga. Sigue el capitán Pinas. Shaquille lo presiona. Jaime Moreno, presiónelo. Casi se enreda y prefiere clarificar y mandar atrás la pelota para el guardameta Warner. Ahora Dion Malone. Malone que juega y toca por derecha para Dunker Louis. Recordá disfrutar de nuestro próximo encuentro versus Ghana este martes 27 de septiembre a las 8 p.m., 12 del mediodía, hora de Nicaragua. ¿Y quién no recuerda a Ghana y aquel mundial del 2010? Uruguay. ¿Quién no recuerda a Ghana? Debió ser el primer africano en semifinales de una Copa del Mundo. Pero apareció la picardía típica de los jugadores latinos, de los jugadores del continente, de nuestro continente. Sí, apareció la picardía
Y ese partido también se recuerda por aquella barbaridad que hizo el Loco Abreu. Ese es un salvaje. Aquí está Hans metiendo la cabezazo. Josefsson, Florian Josefsson cabeció solo, sin marca, pero desviado a un lado de la cabaña que defiende Alger López. Llegó Surinam. Rápidas las proyecciones de Surinam a punta de velocidad por las piernas de sus jugadores por ahí, se acaban el centro. Como mencionabas, no, completamente solo, termina cabeceando por ahí uno de sus jugadores, metiendo en peligro a Alger López y compañía. Y muchos recordarán también, tristemente, en ese mismo partido a Gyan Asamoah, una de las grandes figuras que tenía la selección de Ghana, junto a Suley Muntari. Y una selección igual de fuertísima se va a enfrentar Nicaragua en su próximo partido. Marco Antonio, sí, siempre impecable Marco Antonio. La pelota para Moreno, parecía fuera de juego, está habilitado Matías por derecha, sigue Matías, puede centrar Matías, prefiere buscar a Brian dentro del área, se da la vuelta, busca el perfil zurdo, se acomodó demasiado y la terminó perdiendo. Y arranca, no puede Michel Tebrede. Termina perdiendo la pelota con Cristian Gutiérrez, que ganó limpiamente. Y ahora Marvin Fletes en el círculo central. Fletes que va a buscar a Matías, que se muestra bien. Sigue Matías. Lo marcaba Kenneth Paul. Entregó por derecha para que la juegue Quijano. Este va atrás con Cristian Gutiérrez, que controla el 6 del cuadro pinolero. Va a buscar el 5, que es Marvin Fletes. La controla Marvin. Ahora por izquierda abierto está Acevedo. Se queda a ratos con 3 defensores. Nicaragua se mostraba Medina y la devolvieron para que la tenga Acevedo. Acevedo que va a buscar a Jason. Coronel tocó por izquierda. Buscaba Byron. No llegó Bonilla, recuperó Nicaragua luego que sacara y mandara afuera Damil Danker-Louis, el defensor lateral derecho número 25 de la selección de Surinam. Coronel, Jason, con el defensa central, peligrosísimo Cristian y después Brian López que peina de cabeza y deja atrás. Va a llegar el capitán Shaquille Pinas. Shaquille buscó a Dion Malone. Dion. Este no es el cartero, sí, la NBA. Dion Malone y después Shaquille Pinas. Por izquierda, jugando la pelota está Ritgesiano Habs. Atrás tienen que ir con Shaquille, el capitán Pinas. Caía Josefsson. La pelota abandona por el otro costado. El lateral para la selección de Surinam. Despejaba Brian López. A poner en juego el cuadro de Surinam. No, el árbitro ha señalado. Es una falta y tiro libre indirecto para Surinam. La falta de López justamente era anteriormente por este costado. Se mostraba Diego. Viceswart caía y Coronel deteniéndolo, frenándolo. Este número 21, Diego Viceswart. Adelante Florian. Josefsson, sigue Florian. Josefsson, cortito. La controlaba por ahí Kelvin Leerdamp. Otra vez Diego Viceswart. Diego, el melenudo. La pelea con Matías, que presiona, deja por el centro para Kenneth Paul. Aquí está Kenneth Paul, buscó a Viceswart en el borde del área, metía la pierna a Marvin Fletes, le quedó a Tebrede, el remate al gol. Michel Tebrede, gol de Surinam. 1-0, gol de Michel Tebrede para abrir el marcador en el tercer remate que intentaba portería la selección de Surinam. Un balón bastante peleado por ahí, bastante disputado. Al final lo lograron contener, encontraron el espacio para generar ese disparo potente y vencer a Alger al minuto 25. Ya lo gana el conjunto de Surinam. Veremos qué capacidad tiene la selección de Nicaragua de reaccionar luego de arrancar perdiendo este partido. No sería la primera vez que bajo la dirección técnica de Figueroa se arranca perdiendo. Coronel. Largo pelotazo de Cristian Gutiérrez buscando a Brian López. Llegó primero a cubrir bien la pelota. Ritgesiano Habs. Él mismo se encarga de realizar el saque de mano. Se tarda demasiado. Tebrede que viene a buscar la pelota largo. Metía la pierna Jason. Coronel la ganó, el más pequeñín. La ganó Coronel en el borde del área. Intentado por ahí, caía. Y hay falta sobre Jaime Moreno. Será tiro libre a balón detenido. Está complicado por arriba, pero a balón detenido puede sorprender Nicaragua.
Así es, Byron, que tiene buena pegada, ya la toma por ahí también Harold, veremos qué decidirán, pueden elaborar alguna buena jugada por parte de los seleccionados, se proyectan ya nuevamente en los más altos, pero como mencionabas, no, por arriba, por físico, está complicado. Es tiro libre para la selección de Nicaragua. Medina, Harold y también Bonilla, Byron para ejecutar el tiro libre, coloca 2 en barrera, Josephson y Ward. Diego y Florian están en la barrera, el 7 y el 21. Puede ser para que le pegue desde ahí. Byron Bonilla es el que toma carrera. De zurda termina siendo Medina. El cabezazo defensivo del capitán Shaquille Pinas. Por encima de su cabaña. Puso en riesgo, sin embargo, su portería. Pasó muy cerca esa pelota. Sí, por eso ahí sus compañeros se acercaban a él. Y ojito, que escuchaste cuando Nicaragua ejecutó el abucheo en el escenario. Son minoría, pero estoy seguro que hay nicaragüenses. Sí hay, ahí miramos un par de banderas, de hecho, en esa parte de la gradería. Ahí está una, ya la vi. Ya la anda uno como capa y ahí mismo hay otra también. Si en el 2005 tuve la oportunidad de estar ahí y hubo un grupo de nicaragüenses que siguió en ese momento a la selección de béisbol de Nicaragua por todas las ciudades donde estuvo jugando. Ahí está, ahí la ve, en la parte media de sus pantallas, buscando el costado izquierdo, ahí están, y ahí están 2 banderas. Sí hay afición de Nicaragua. Ahí nos encontramos a unos nicaragüenses residentes en La Haya. Alcanza a cabecear Ridiciano Haps. El rebote intentaba recuperarlo, pero ahí vino a falta previa. Se apresuraba sobre Coronel, sobre Jason. Se apresuraba a cobrar Nicaragua, pero invalidada la ejecución. Habrá que repetirla. No tiene prisa Cristian Gutiérrez. 29 minutos, primer tiempo. Gutiérrez, Cristian, dejando el balón atrás para Fletes. Con Acevedo. Oscar Acevedo, que entregó por el centro para Jason Coronel. Buena pelota por izquierda para Harold Medina. Buscaba Bonilla. Derribaron a Harold. No hay falta. Indica el árbitro que saque desde el costado para la selección de Nicaragua. Lateral que realiza Acevedo. Oscar alcanza a cabecear. Dunker Louis. Dunker Louis. Buscaba la pelota Tebrede. Michel, antes la pierna de Acevedo. Mandó la pelota fuera por el costado. Es lateral. Saque de manos para Surinam. Atrás, Dunker Louis. Damil, qué buen recorte sobre Matías. La termina regalando, le quedó a Brian. Esta puede ser para Moreno. Dásela a Moreno. Brian, remate olírico. Moreno y Matías estaban dentro del área. Moreno por izquierda, Matías por derecha. Prefirió hacerla individual y no le salió a Brian López. Su remate fue muy desviado de la cabaña de Warner Ham. Muy desplicente, creo que al final no logra impactar de la mejor manera el esférico. No era mala la intención, no, porque estaba cortando en diagonal hacia adentro para ubicarse a su pierna hábil, aunque tenía 2 compañeros dentro del área. Pues el remate que terminó yéndose a un costado. Nicaragua ha tenido un par de oportunidades, pero no la ha sabido aprovechar. Hyatt Place Managua, casa oficial de nuestra selección nacional de Nicaragua. Ganaba Josephson. Ahora Quijano, cortito con Brian. López, Coronel. Presionando y ahora con mayor intensidad la selección de Surinam. Luego de ponerse adelante en el marcador sale Cristian Gutiérrez. Por delante lleva a Coronel. Cristian Gutiérrez. Buscó a Matías. Beli, bien marcado. Lo derribaba Shaquille Pinas. Le cometió falta el 19, el capitán de la selección de Surinam, Shaquille Pinas. Termina cometiendo la falta ya sobre la media hora de partido. Completamos 30. Se juega el 31. Medina, Harold. Medina por izquierda con Acevedo. La devuelve para Harold. Medina que amaga. Va a buscar a Acevedo. Buena pelota. Sacaba Dunker Louis. Le quedó a Matías. Beli en el borde del área. Moreno. Ahora Coronel. Jason. Medina de nuevo. Harold. Controla la selección de Nicaragua. Medina que va a buscar a Brian. López dejó pasar. Va a llegar Cristian. Si llega Gutiérrez, no la deja salir. Aaron Winter está muy cerca. Curioso, ambos técnicos rapados. Aquí está Brian. López lo obliga a retroceder Kenneth Pal. Sigue Pal. Brian retrocede demasiado y la regala en un terreno donde no puede perderse la pelota. La ganó Florian. Lo intentaban detener. Desde atrás puede hacer el remate. No.
Lirdam por derecha, el centro, pelota en el área. Fletes y luego el cabezazo defensivo cediendo un tiro de esquina para la selección de Surinam. Me parece que de repente los jugadores o los seleccionados nacionales abusan mucho de la posición del esférico, no le abren líneas de pase, no encuentran el acompañamiento y por ende funciona la presión que realiza el equipo de Surinam, robando nuevamente la posición del esférico y generando estas oportunidades que ya vimos que hacen daño. Bisesward, Diego para ejecutar el tiro de esquina desde la derecha. Cerquita tenía Florian, prefiere poner pelota dentro del área, el cabezazo de Tebrede, el balón rebotado, el zurdazo. Desviado, desde atrás venía para rematar de pierna zurda el capitán Shaquille Pinas. La mandó fuera totalmente, pero generó peligro nuevamente la selección de Surinam en la cabaña de Alger López. Alger. Luego que la devolvía Cristian Gutiérrez a buscar a Harold Medina, ahora más tirado por la derecha, la perdía Medina, adelantaba Ritgesiano y termina saliendo luego que la tocaba Ritgesiano Haps. De nuevo a salir desde atrás la selección de Nicaragua con Cristian Gutiérrez, tocando cortito para Alger López, llega a presionar Diego Bisesward para buscar a Quijano, un poco más adelantado, cabecea Ritgesiano Haps y la manda fuera de nuevo. El cabezazo se pierde por la última línea. Le cuesta salir ahora, trabada la selección de Nicaragua. Encimado el equipo de Surinam, línea por ahí ejerciendo la presión, lo que te decía. Si antes se complicaba la salida, ahora todavía un poco más para el combinado nacional. Alger tiene que recurrir a esto que no conviene. El pelotazo Moreno se combinaba con Matías. La ganó Veli. Entregó por izquierda para Acevedo. Intentaban adelantarla, metía la pierna Cornelius Ibenza y terminaba desviando. Saque desde el costado, es para Nicaragua. A ejecutarlo Acevedo, se muestra Matías. La pide Medina. Requiere más movilidad en el medio campo la selección de Nicaragua. Acevedo se tarda demasiado. Oscar Acevedo. No, lo obligan a que realice el saque de manos un poco más atrás. Se adelantó mucho a criterio del árbitro central del partido. 34 minutos. Matías con Jason Coronel. Y ahora Cristian Gutiérrez para Quijano. Aquí está Josué. Quijano que mete largo. Va a llegar primero Ritgesiano Haps. Pinas. No pude. Wisesward. Le quedó y la controla Byron. Bonilla. Esta puede ser. Byron. Bonilla. No. De derecha Brian. López. Quijano. Brian. Se acomoda de zurda. Brian. El zurdazo. Hay un desvío. Será tiro de esquina. Ritgesiano Haps. El que terminaba desviando y cediendo el tiro de esquina para Nicaragua. Siempre desde el ángulo superior izquierdo en ataque de Nicaragua. 35 minutos. Y Marcos. 4 tiros a gol para cada equipo. Marco Antonio Figueroa que no para de enviar señales, pelota en el área, el balón queda rebotado, pero hay una falta que le marcan a Marvin Flete sobre el guardameta Warner Ham. Misma intención que ha tenido Byron en las ejecuciones de tiros de esquina, ¿no? Bastante pasado buscando la altura de sus compañeros, pero hay que ver también, ¿no? La altura y la posición que tiene el arquero del equipo de Surinam. Aquí está Bisesward. Diego por izquierda con Ritgesiano Haps. Entregó por el centro para Kenneth Palt. Ahora Malón. Dion por derecha. Tiene salida y profundidad en la salida con este par de torres del equipo de Surinam, que no se amilanan y se arriesgan a jugar el balón. Rápido pelotazo de Shaquille Pinas. La persigue Acevedo. Va a buscar Acevedo. La cubrió nada más. Y salió la pelota. Será saque de portería para la selección de Nicaragua. Lo hace rápido Alger López con Cristian Gutiérrez por encima de Florian. La entregó para Quijano. Ya están calentando todos los suplentes de Nicaragua. Coronel, Jason. Coronel la arriesga demasiado. La ganó Michel Tebrede. La regaló ahora para... No encuentra qué hacer con ella. Quijano lo presiona Florian. Reboteó en Florian Josephson. Será saque desde el costado para la selección de Nicaragua. Lo hace rápido Quijano con Harold. Medina se ha dado la vuelta y falta de Diego Bisesward. Le
está costando a Nicaragua ir a cancha contraria, ir a campo rival. Acevedo. Hasta el momento no ha mostrado un fútbol fluido, una jugada alguna elaborada por ahí. Han tenido parte de oportunidades, como mencionábamos anteriormente, en alguna contra que no han sabido aprovechar, pero mejor plantada de línea por línea el conjunto de Surinam. Kelvin Leerdam termina cometiendo falta sobre Jason Coronel. Será tiro libre indirecto para la selección de Nicaragua, el número 18, que juega, decíamos, en la Major League Soccer. Indumentaria de la selección, adquiérela ya, la indumentaria de nuestra selección nacional, disponible en el estadio de béisbol Denis Martínez. Apoyamos a nuestra azul y blanco. Josephson, Florian, dando problemas por izquierda. Florian, centro rasante, sacó Coronel. Esta puede crecer con Quijano. Josué para tratar de sorprender. Larga para Byron. Corre Bonilla. Lo persigue Dunker Louis. Damil. Llegó Bonilla. Le ganó Dunker Louis. Cortito para Dion Malone. Malone que jugó para y la perdió Kenneth Paul. Le quedó. Le puede pegar Medina. El remate al arco. Ese sí va cerca de la base del poste izquierdo. Era Harold Medina de pierna zurda que intentaba en 38 minutos del primer tiempo. Y Harold, que tiene buena pegada, creo que de igual manera la agarra un poco incómoda. Al final terminó castigando cruzado y el esférico se escapaba por un costado. Nicaragua, insisto, ha tenido par de oportunidades, no la ha sabido aprovechar. Ha estado siendo superior el conjunto de Surinam, pero bueno. Estamos de regreso con este partido, el amistoso de Nicaragua, que ahora se trata de pelota dentro del área y el guardameta Warner Hunt. Pedimos disculpas, desde luego son inconvenientes típicos de una transmisión que viene desde el otro lado, cruzando el Atlántico, allá en Europa. Vincent Ward, señal de origen, que genera en algunas ocasiones situaciones como esta. Vincent Ward por derecha, Dunker Louis, Damil, Dunker Louis con Ivenson, Cornelius, Ivenson y ahora Kenneth Paul. Aquí está Kenneth, lo presiona Harold Medina, presionando más ahora Nicaragua, me parece. Shaquille Pinas, se mostraba Florian Pinas, Diego Vincent Ward, atrás con Dion Malone. Abierto por derecha Dunker Louis. Malone prefiere ir con un toque lento. Pisa la pelota y luego la retrocede para Shaquille, el capitán. Pinas filtra buena pelota dentro del área. Viene el empujón de Cristian Gutiérrez. Parecía falta dentro del área. No la marcó el árbitro. Sobre Leerdam. Kelvin Leerdam, el número 18, que se metía ahí al área y lo tocó Cristian. Sí, me parece que sí, había un desplazamiento claro, ¿no? Habría por ahí el brazo el jugador Gutiérrez, pero al final él también se va al suelo y el árbitro decide que no pasa nada. Ya estamos en la recta final de esta primera parte, entonces Octavio, llegando al minuto 40, le decide que no es necesaria la atención médica, entonces ya se levanta Gutiérrez. Por ahí muchos se sorprendían por el brazalete de Matías Belli. Eso te mencionaba que puede ser una decisión, ¿no?, de el nuevo estratega de la selección, porque por lo general cuando no estaba Juan, el que portaba el brazalete de capitán era el de Niquinomo Josué Quijano, por jerarquía, por peso, porque es el jugador de hecho que tiene más partidos disputados con el azul y blanco, pero hoy Belli está con el gafete de capitán.
Atrás va a ganarla Ritgesiana Hobbs. La persigue Dion Malone, el guardameta Warner Ham con toda la parsimonia del mundo, pero controlando bien la situación. Atrás cabeceó por Nicaragua Cristian. Dejó para el guardameta Alger López y ahora Marvin Fletes. En los minutos finales de esta primera parte donde está ganando Surinam 1-0 con gol de Michel Tebrede, el que terminaba marcando para la selección de Surinam. Cristian Gutiérrez que la devuelve para Alger López. Por izquierda saliendo ahora con Marvin Fletes. Jason Coronel adelantando el balón. Lo gana Bayro Moría. Devuelve para Jason Coronel a buscar al 6. A Cristian Gutiérrez. Operaciona Diego Vicetguard. Gutiérrez tiene espacio. Buena pelota para que juegue por ahí Brian. Sigue López, abierto por izquierda, llega Byron, Bonilla la centra, Bonilla el remate. Ay, otra vez pasó muy cerca de ese poste izquierdo. Primero fue Medina, ahora fue Bonilla. Parece que eso más que todo era un buscapié, ¿no? Intentando por ahí, quizás se duerme un tanto Jaime para llegar a cerrar o barrerse, para intentar el contacto en esa oportunidad. Mejor Nicaragua en la recta final y luego de los llamados de atención del entrenador, del director técnico chileno, Marco Antonio Figueroa. Que ha pasado dando indicaciones a lo largo de todo el partido. Sí, no ha dejado de dar instrucciones. Diego Vicesward para Shaquille Pinas. Aquí está el defensor central. Entregaba para Kenneth Pal, la regaló Pal. Moreno, Jaime, Moreno de zurda. Warner Ham se termina quedando con el balón. Achicó bien, se adelantó un poco el guardameta para eso, para achicarle un poco la visión al delantero nicaragüense. Bien, Jaime, al final hacen individual, tenía dos jugadores, uno por cada costado, engancha, le pega con su pierna menos hábil y ahí complicado, porque el arquero, como mencionabas, achica un poco y se encontraba súper bien ubicado en su posición. Nicaragua intentando con estos remates en la recta final del partido. Ha tocado atrás Cristian para Alger López, que se ve obligado a mandarla al frente. Matías, que aparece nuevamente. Matías, jugó también el árbitro. Y será balón a tierra nuevamente para reponer. Y lo tiene Nicaragua con Coronel. Jason. Acevedo, Oscar. Acevedo. Devuelve para Marvin. Fletes. En el último minuto de los 45 reglamentarios, no creo que vaya a agregar mucho el árbitro. Cristian, buena pelota, le quedó a Harold dentro del área. Harold se da la vuelta, Harold. Y ahora Kenneth Pal, cortito, pero con qué frialdad la juegan estos morenos dentro del área, incluso. Limpia la recuperó la salida. Jason Coronel y ahora la tiene Medina, buena por derecha para Brian, puede ser la última de este primer tiempo. Brian, centro en el área, Matías, rebota en el palo, va dentro, gol. No, le quedó al guardameta, dio en el poste, se la encontró Matías y Warner Ham, el guardameta, seguro y atento. Una oportunidad bastante confusa por ahí ya de la última del partido. Bien Belly en el cierre al final. También llegó justo el relevo defensivo para el arquero y Surinam con la posición. Atrás Warner Ham